Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta sesión del primer seminario virtual de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Hoy, como hemos venido haciendo en las sesiones anteriores, tenemos la grata presencia y, bueno, la erudición del maestro Ismael Caraballo Robledo, con quien estamos trabajando el tema. Muchas gracias. El tema, la filosofía de la felicidad. Antes de empezar, les pido por favor que tengan cerrados sus micrófonos y el video durante la sesión. Las preguntas las pueden hacer por el chat del salón de videoconferencias o a través de Facebook. Además, recuerden que el salón de videoconferencias se va a cerrar a la mitad de la sesión, a eso de mediodía. Y los asistentes que tengan alguna cosa que tratar, o que deseen preguntar algo referente al seminario, lo pueden hacer a través del chat de la videoconferencia, dirigiéndose a Alejandro Alex Ocampo o a Francisco Osorio, o bien fuera de la sesión nos pueden escribir a nuestro correo electrónico círculodelectura@diputados.gov.mx. Bueno, pues bienvenidos. Le cedo la palabra al maestro Caraballo. Por favor, maestro. Gracias, muchas gracias. Un gusto saludarlos nuevamente, aunque no los vea, aunque no los pueda ver. Saludos a los amigos invisibles, como decía Oslar Pietri en aquel programa que, bueno, yo nunca vi, pero me he enterado investigando. Oslar Pietri fue un escritor venezolano extraordinario. Yo creo que él habrá nacido alrededor del 1920 y tantos, y fue una de las figuras más luminosas de las letras venezolanas. Y una figura que cumplió un papel, vamos a decirlo así, de intelectual, que este término de intelectual a mí me pone muy nervioso. Pero bueno, en fin, para entendernos, ¿verdad? Entonces, bueno, Oslar Pietri escribió de todo, novela, ensayo, etcétera, tenía programas de televisión, etcétera. Y entonces en uno de sus programas siempre saludaba y decía buenos días o buenas noches, amigos invisibles. Entonces, pues estamos también así en este sentido, Oslar Pietriano de Amigos Invisibles. De hecho, por eso hay un grupo venezolano de funk que se llama Los Amigos Invisibles, precisamente, en homenaje a Oslar Pietri. Fíjense ustedes por dónde. Bueno, en fin. Recordar que habíamos pensado que el seminario constaba de 4 sesiones, y la anterior, que fue la tercera, nos avisaron, la doctora María Vázquez nos aclaró que todavía tenemos esta y una quinta sesión, lo cual está excelente. Entonces, bueno, voy a continuar con el plan que yo tenía presentado. Recapitulando un poco, pues la primera cuestión, el primer tema lo dediqué a hacer un diagnóstico de nuestro tiempo, situarnos históricamente. La segunda sesión fue dedicada al problema del sentido de la vida. Y la tercera, cuarta y quinta sesión, efectivamente, serán ya una suerte de exposición más o menos general del libro de Gustavo Bueno. No solamente del libro de Gustavo Bueno, pero tomando como material fundamental el libro del mito de la felicidad de Gustavo Bueno, que es el que ha acomodado a una escala sistemática imposible de superar, creo yo, salvo que se presente una alternativa. Ha sistematizado de una manera, ya les digo, insuperable, todo lo que tiene que ver con la cuestión de la felicidad. Entonces, en realidad, toda la exposición yo la he desarrollado alrededor del planteamiento general de Gustavo Bueno, que tiene, recordarán, como principio la idea de que la cuestión de la felicidad en sentido filosófico solamente puede ser formulada cuando llevas la discusión al problema o a la cuestión del destino del hombre, es decir, del sentido del hombre, el destino del hombre y el lugar que ocupa el género humano en la jerarquía del universo. Solamente cuando somos capaces de formular las cosas así, entonces aparece, vamos a decirlo así, el estatuto filosófico del problema de la felicidad. Y solamente desde esta escala tú puedes entonces
acomodar y clasificar pues todas las cuestiones que giran alrededor de esto que estamos nosotros, creo que hemos llegado nosotros a la conclusión de que podríamos considerar como la ideología más importante de nuestro tiempo, la felicidad. Pero claro, la felicidad la puedes analizar desde un plano fenoménico, es decir, el plano fenoménico es el plano inmediato, el plano de las apariencias que son ofrecidas a la percepción, y entonces es como el primer plano del conocimiento, el fenoménico. Entonces, fenoménicamente, pues la felicidad está vinculada a la sonrisa en el rostro, etcétera. Estas cuestiones un poco de superficie, vamos a decirlo así. Pero después, el proceso del conocimiento pues va elevándose en sus mecanismos de configuración, el plano de los fenómenos, el plano de los conceptos, el plano de las ideas, el plano de las doctrinas, etcétera. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es intentar elevar el asunto y sobrevolar, no para olvidarlo, sino simplemente ver desde una perspectiva de segundo grado, que es la perspectiva de la filosofía, al fenómeno de la felicidad, cuando fenoménicamente, pues la felicidad es estas producciones, estos textos basura de el informe Coca-Cola del Instituto de la Felicidad, donde te dice el ranking mundial de la felicidad es tal, 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 y el hombre más feliz del mundo, que es la verdad, la coronación de la estupidez, cuando te dicen el hombre más feliz del mundo es este señor que está ahí en el Tíbet, guapo, rico, obviamente, pensando en la nada, etcétera, y meditando, etcétera. Es una cosa, ¿no? Es la estupidez en su máxima expresión, literalmente. Lejos de hacerte feliz, te pone de malas, en realidad, o por lo menos a mí. Cuando, cuando vi eso dije, oye, pero esto, en fin, ¿cómo está el mundo, verdad? En fin, bueno. Entonces, claro, esto es una cosa fenoménica de los fenómenos. Entonces la gente dice, claro, es que, oye, sí, pues la felicidad es eso, etcétera. O lo que habíamos visto también, que la felicidad está manifestada muchas veces para recordar aquello que decía Goethe, que la felicidad es de plebeyos. No lo decía él desde un sentido de desprecio de clase, ni mucho menos, sino estaba precisamente tratando de encontrar una conceptualización más elaborada de la felicidad. Entonces dice, claro, la felicidad es la aspiración del plebeyo que ve a la aristocracia, que ve al rey como la manifestación de la felicidad. Es decir, la felicidad es la riqueza, es el placer, es la belleza, etcétera, ¿correcto? Y entonces eso hoy, en las sociedades contemporáneas, en nuestras sociedades, eso se manifiesta a mi modo de ver perfectamente bien en la sección de sociales de los periódicos y en las revistas, porque también hay niveles, ¿no? Entonces, la sección de sociales de los periódicos, la revista tipo Hola, Quién, etcétera, y el TV Notas. Aunque parezca broma, pero no lo es análisis sociológico, filosófico lo que estoy haciendo. Entonces, en estas revistas, ¿qué es lo que se ve? Glamour, belleza, dinero, disfrute, sexo, turismo y deportes. Es lo que se ve, sobre todo en TV Notas. En TV Notas lo que muestran es eso. Estas son de las cosas que hacía, por ejemplo, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci en sus cuadernos de la cárcel analizaba este tipo de cuestiones. Analizaba la literatura popular y decía, claro, ¿por qué las clases populares, las clases trabajadoras leen este tipo de literatura, este tipo de contenidos, diferente de otros tipos de literatura y de contenidos? Y, por ejemplo, decía, claro, la cuestión es saber por qué la novela policial, que es, ¿no?, el género de la novela negra, la novela policial, ¿por qué es leída por las clases trabajadoras populares? Y la cuestión es lograr que lean a Chesterton, decía Gramsci. Porque, claro, Chesterton, que es uno de los genios más luminosos que ha vivido, que ha pisado la tierra, Chesterton, que era un catolicazo ¿no?, de cuerpo entero, y de cuerpo entero era un tipo muy gordo. Bueno, comenzó muy delgado, pero por la felicidad pues empezó a engordar y terminó siendo una mole, una cosa ahí grande, enorme, de sabiduría, ¿no?, tomista, era genial Chesterton. Y curiosamente, entre la oceánica obra que tiene Chesterton, una de sus, ¿no?, más queridas producciones fue la novela de detectives, la novela policial. Y el personaje de Chesterton, o sea, el Sherlock Holmes de Chesterton era un cura, era el padre Brown. Y entonces, como era tomista de Santo Tomás, no atomista, de los atomistas, ¿no?, presocráticos, era tomista, ¿no?, era católico, el padre Brown era más listo que todos, y entonces desanudaba todos los problemas y develaba la verdad de todos los crímenes ¿no?, de toda su novela, de todas las novelas, con una genialidad sencillamente extraordinaria. Chesterton es una cosa suprema.
Entonces, claro, Gramsci decía, claro, lo que hay que lograr es que en el ámbito de la literatura popular policial lean a Chesterton, ¿no? Esa es la cuestión. Bien, en fin, entonces estábamos en esto, en intentar, ya les digo, sistematizar, tratar de llevar a un nivel filosófico para lograr comprender su justa dimensión y el justo nivel de implicación que la felicidad tiene, más allá del fenómeno del don't worry, be happy, etc. ¿Sí? O del informe, el hombre más feliz del mundo. Más allá de esa estupidez, es intentar, ¿qué ocurre aquí? ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a esto? Digámoslo así. Entonces, claro, ya en la sesión anterior, en esta y en la otra, pues lo que voy a hacer ya es ir explicando cómo se ha movido la idea de felicidad, cómo se ha intentado sistematizar ya a escala filosófica, una vez dicho todo lo que he dicho. Se comenzó entonces con Aristóteles, cuando Aristóteles planteaba, digamos que, ¿no? Dice Gustavo Bueno, Aristóteles fue el primero que analizó la idea de felicidad de una manera que nadie había hecho. Entonces fue el primer gran sistematizador y en realidad Aristóteles está en la base de toda la gran sistematización racional que nos deja al día de hoy. Desde luego, con ajustes, etcétera, no podemos seguir manejándonos dentro solamente de las coordenadas aristotélicas, tal como él las pensó, porque el mundo de Aristóteles no es el mismo que el nuestro. La diferencia fundamental del mundo de Aristóteles o de los presocráticos o de Platón o el de Santo Tomás, la diferencia fundamental es que nuestro mundo es un mundo controlado por las técnicas y las tecnologías y las ciencias. Y el de Aristóteles no. El mundo de Aristóteles no estaba controlado por las ciencias, las técnicas y las tecnologías. Ese es el salto cualitativo que tiene como corte fundamentalmente, que también ya lo vimos aquí, el siglo XVII, la revolución teórica científica, la revolución de la mecánica de Newton, y después la revolución industrial, en virtud de la cual esa gran revolución teórica es incorporada como una variable de la producción a través del capitalismo, que es lo que analiza Marx en El Capital y en su obra. Entonces, claro, ese corte del siglo XVII en adelante, pues ya impide que uno quiera volver a estados previos a ese corte, lo que no significa que no tengamos que conocer ese despliegue, de hecho es lo que estoy haciendo, estoy explicando el despliegue. Pero ese despliegue es un poco, aquí lo que hay que hacer es, como dice Antonio Labriola, este socialista y materialista fundamental, Antonio Labriola, un antecedente Gramsci muy importante, contemporáneo de Engels, que supuso, claro, frente al desarrollo del marxismo, que se va por la línea de Marx, Engels y luego todo el desarrollo soviético, la línea italiana la inicia Labriola y luego Gramsci, desde luego, pero el antecedente es Labriola. Pero bueno, en fin, había una parte en la que Antonio Labriola decía, si comprender es superar, superar es sobre todo haber comprendido. Si comprender es superar, superar es sobre todo haber comprendido. Ese es el asunto. Entonces, desde luego, nuestro mundo nuestro presente es un presente, ya les digo, organizado en función de la producción, de la economía y de la manera en la que ese proceso productivo ha incorporado la ciencia y a la tecnología y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Unas sesiones en línea, yo hablándole a un teléfono, pues eso es parte de nuestro presente. Ya no hay marcha atrás a esto, ¿sí? Ya no valen aquí cosmologías antiguas, que es lo que luego pasa, que dicen, claro, es que este grupo antiguo, esta cultura antigua, prehispánica o en África o en lo que quieran, tiene una cosmovisión no, de amor a las plantas y a veces son estupideces, porque nuestro mundo ya está organizado en función de la producción y del corte que vino con el siglo XVII. No hay marcha atrás. Y cualquier grupo cultural de donde sea que no entienda eso y que sigue pensando que en su pueblo nació el universo, esa gente hay que llevarla a la escuela. Ese es el asunto. Y no estar, claro, es que ese es el vicio del relativismo, que todas las culturas valen lo mismo y que tú no puedes criticar ninguna cultura por más atrasada que esté,
pero tú no puedes soportar a una persona que piense que el mundo o que el universo surge en su pueblo, en la Huasteca de no sé dónde, o que el universo es concebido según las coordenadas mayas. No son las mayas las coordenadas para entender nuestro presente, son las que estoy explicando, las de la revolución copernicana y newtoniana. Ese es nuestro mundo. Esa es la cuestión, ¿verdad? Sí, que hay que decirlo un poco con dureza porque ya está bien de tanto relativismo y de tanto panfilismo, ¿no? Bien. Entonces, pero entonces, claro, si comprender es superar, superar es sobre todo haber comprendido. Y entonces por eso estoy haciendo la reconstrucción de todo esto, ¿correcto? De la reconstrucción comenzamos con Aristóteles y cómo de ahí precisamente es cuando podemos ya sistematizar con rigor la cuestión de la felicidad. Entonces, claro, Aristóteles, ¿qué ocurre con Aristóteles y la idea de felicidad? Pues resumiendo, ¿no? Un poco haciendo la recapitulación. Aquí la cuestión fundamental es cómo concibe Aristóteles el universo. El universo está dividido en función de un mundo supralunar y un mundo sublunar, ¿no? Abajo de los cielos y por encima de los cielos. ¿Sí? Ya está la idea del cosmos cerrado, ¿se acuerdan? El cosmos cerrado, antiguo y medieval, que luego a partir del siglo XVII se destruye ese cielo cerrado. Y entonces lo que hay es un universo infinito en expansión, etc. Entonces, entonces, claro, Aristóteles dice, sí, este universo funciona a partir de estos dos mundos, ¿verdad? El mundo supralunar y el mundo sublunar. El mundo sublunar es el mundo de la naturaleza, ¿verdad? De los hombres y es el mundo corruptible, porque está sometido al tiempo, ¿sí? Y el mundo supralunar es eterno y por tanto no se corrompe, ¿sí? La corrupción está en el mundo sublunar, por eso decía, todos somos corruptos. ¿Por qué? Pues porque la corrupción, entendida como Aristóteles, tiene que ver con la degeneración. Entonces, la principal entidad corrompible y corrupta del mundo sublunar es el cuerpo, porque el cuerpo nace y se extingue, ¿no? Nace, nos enfermemos, nos corrompemos y morimos, ¿correcto? Entonces, claro, en el mundo supralunar, ese mundo eterno, está el acto puro. El acto puro es la causa de todas las causas del mundo sublunar, ¿sí? Y aquí está la cuestión de las cuatro causas, ¿se acuerdan? Las cuatro causas aristotélicas: causa material, formal, eficiente y final, ¿sí? Entonces, todas las entidades del mundo obedecen a un entrelazamiento de causas, ¿correcto? Y aquí está, pues esta es una cuestión fundamental de lo que se conoció como metafísica, precisamente por Aristóteles, y que después a partir del siglo XVII y en adelante, se transformó en ontología. La metafísica aristotélica a través del siglo XVI y XVII fundamentalmente se transforma en ontología, y la ontología es todo lo que tiene que ver con la estructura de la realidad, ¿correcto? Y la estructura de la realidad puede conocerse a partir, fundamentalmente, de la manera en la que tú puedes entender qué es lo que causa la existencia de las cosas. Y aquí está el salto cualitativo. La existencia de las cosas del mundo son causadas no por seres, no por dioses, zoomorfos o antropomorfos, sino que obedecen a causas internas a la propia realidad. Y ese es el salto cualitativo que supuso la revolución griega en filosofía, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de filosofía en sentido estricto y filosofía en sentido lato, genérico. En sentido lato, genérico, filosofía es una cosmovisión, ¿sí? Pero en sentido estricto es la filosofía griega. ¿Por qué? Pues porque la filosofía griega es la que planteó que en la realidad misma están las causas de ella, ¿sí? Es en la realidad donde están las causas de ella misma, no son los dioses. Bien. Entonces, claro, ¿qué dice Aristóteles? Si el mundo supralunar es un conjunto de entidades que obedecen a un conjunto de causas determinadas, ¿qué es lo que causa las causas de las cosas del mundo? Pues otro sistema de causas. ¿Y qué es pero cuáles son las causas de las causas de las causas de las cosas del mundo? Y entonces así va escalando.
Las causas de las causas de las causas de las causas, pues es una cadena causal. Por eso Tucídides, en este contexto de esto lo estamos viendo en Historia Universal. El surgimiento de la historia, entendida como una concatenación de causas. Claro, en la historia, tú lo que vas viendo es, claro, pues la Primera Guerra Mundial obedece a este conjunto de causas. ¿Sí? Una de ellas fue el asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo, pero también, pues yo qué sé, el enfrentamiento industrial, lo que quieran, ¿sí? Un conjunto de causas. La Revolución Mexicana obedeció a un conjunto de causas. El autoritarismo, no, la dictadura de lo que quieran. ¿Sí? Entonces, claro, por eso también el surgimiento de la historia con Tucídides es contemporáneo del surgimiento de la filosofía como un sistema para comprender las causas de las entidades reales. Cuando hablamos de historia, según Tucídides, son las causas de los acontecimientos, de los hechos humanos. Claro, todo este encadenamiento de causas, pues, es una cadena que no tendría fin, porque diríamos, bueno, si todas las causas de las cosas a su vez tienen causas, y estas a su vez causas y causas y causas y causas, entonces, ¿cuál es la causa de todo? ¿Cuál es la causa primera? Problema fundamental. Respuesta de Aristóteles. La causa primera, la causa de todas las causas, es el acto puro. Y el acto puro está en el mundo supralunar. Es eterno, no se corrompe, es la perfección, ¿correcto? El acto puro, ¿sí? Y entonces de ahí deriva la idea de Dios. Del acto puro, aristotélico, deriva la idea de Dios de la religión terciaria, que es en la que estamos. Ahora explico eso, porque ahí viene Santo Tomás. ¿Sí? Pero entonces, claro, la idea de Dios como la causa de todo lo demás es aristotélica, con antecedentes desde luego platónicos, etc. Pero queda ya sistematizada por Aristóteles en su metafísica, y de hecho, bueno, sí, en la metafísica fundamentalmente, en la física y la metafísica. El acto puro es la causa de todas las causas, y así se resuelve, es el motor inmóvil, ¿sí? Ahí resuelve el problema de si las cosas tienen causas, ¿cuáles son las causas de esas causas? Ah, pues otras causas, y otras causas, etcétera, ¿verdad? Entonces son causas de primero, de segundo, de tercero, de cuarto grado, como una escalera de causas. Claro, pero entonces, ¿cuál es la causa de todas las causas? El acto puro, el motor inmóvil. Es la perfección, no es corrompible, está el mundo supralunar. Bien, entonces, ahí es donde Aristóteles perfila la idea de lo que llama Gustavo Bueno el principio de la felicidad. Porque dice, claro, ok, el mundo está organizado así, acto puro y no incorruptible, perfecto, causa de todas las causas, y luego el mundo de la naturaleza, que es corruptible, imperfecto, y están las entidades reales, el mundo abajo de la luna, supralunar, ¿correcto? Entonces dice, claro, ahora, ¿cómo llevamos este principio de la felicidad al terreno práctico? Y entonces dice, claro, entonces y esto ya está en la ética Nicómaco. La felicidad está vinculada con el bien, y el bien se desdobla en función de el placer o la virtud. Entonces dice, claro, la virtud fundamental es la inteligencia, que es lo que se conecta con el acto puro. Es decir, la facultad suprema del acto puro es la inteligencia, es el entendimiento del entendimiento, el pensamiento del pensamiento, ¿correcto? Entonces dice Aristóteles, la felicidad está conectada con el ejercicio, con la práctica de la inteligencia, con el entendimiento, con la vida contemplativa, con la vida teorética. La felicidad es la filosofía. Así cierra Aristóteles, es preciosa. Así cierra la ética Nicómaco. ¿Por qué? Pues porque la vida contemplativa es asemejable, es asimilable al acto puro en tanto que puede ser eterna. La vida de la inteligencia no tiene fin. Mientras que si tú te inclinas por la ruta del placer, el placer es efímero. Los placeres sensibles son efímeros. Tienes sed, tomas agua, se acaba la sed, pero después vuelves a tener. Tienes hambre, comes, sacias el hambre, pero después vuelves a tener hambre. Tienes deseo sexual, tienes acto sexual, ¿sí? Tienes placer, pero después volverás a querer otra vez, etcétera. Entonces, la vía de los placeres no puede ser eterna. No se está negando, no se está diciendo que los placeres sean negativos, ni mucho menos. Son naturales, ¿correcto? Ahí está, en fin, son instintivos, ¿sí? Son innatos los instintos
sensibles, el placer sensible. Pero el problema es que por ahí no puede llegar la felicidad, porque el placer sensible no lo puedes vincular al acto puro, porque el acto puro es eterno. Entonces, ¿qué es lo que puedes asociar al acto puro para poder comprender en el terreno práctico a la felicidad? La inteligencia. Porque entonces la inteligencia, el entendimiento, es aquello en donde se nos puede manifestar lo que de divino hay en el hombre. Todo esto está en la Ética Nicómaco. Por eso yo, en realidad, puse en la bibliografía, pues puse el libro de Bueno y la Ética Nicómaco. Es un libro precioso, y es increíble. Siglo V antes de Cristo, hace 25 siglos, y lo estás leyendo y estás aquí, estás en la sala de tu casa, te está hablando Aristóteles. Esa es la cuestión, ¿verdad? No es una cosa arcaica, lejana, totalmente ajena a nuestro mundo, todo lo contrario. Entonces, claro, esta idea, entonces aquí es donde Aristóteles dice, claro, el único que es muy bonito, y esto no es una cosa gremial, y además ni siquiera a mí me corresponde decir gremial, porque yo no soy, en fin, yo filósofo no soy, yo como decía José Gauss, yo filósofo solamente los que tienen sistema filosófico, yo soy a lo mucho profesor de filosofía, eso decía José Gauss, yo ni a eso llego. Yo lo único que tengo es un conjunto de pasiones intelectuales y de esas vivo ya, ¿no? No sé vivir de otra manera, como decía Selman Sira, pero yo no me considero filósofo porque es muy difícil. Filósofos solamente fueron Platón, Kant, Santo Tomás, Hegel y Gustavo Bueno, los que acuñan un sistema. Un poco como ocurre con la música. En la música tienes compositores, intérpretes y arreglistas. Y la historia de la música es el desplazamiento de órbitas que están dando vueltas alrededor de grandes compositores, pero la clave son los compositores. Y luego vienen los intérpretes y los arreglistas, ¿verdad? Pero tú tienes, yo qué sé, Verdi, Vivaldi, Beethoven, ¿no? Wagner, Shostakovich, ¿no? Los grandes compositores. Y entonces esos grandes filósofos se cuentan con dos manos, yo creo, porque son los que acuñan un sistema filosófico. El último gran filósofo de nuestro tiempo es Gustavo Bueno, porque tiene un sistema, pero bueno, en fin. Entonces, bueno, en fin, yo cuando digo que es una cosa gremial de Aristóteles, no estoy hablando por mí, pero bueno, los que pasaron por una facultad de filosofía podrán pensar que, claro, sí, solamente nosotros, los que estamos en una facultad de filosofía o los que pasamos por ella, podemos ser felices. Pues no, porque no está hablando en ese sentido Aristóteles, pero en todo caso lo que dice es que solamente el filósofo puede ser feliz. Esto es precioso porque significa, claro, que el ejercicio de la inteligencia no tiene fin, no tiene fin. ¿Qué es lo que luego ocurre cuando tú logras enganchar con el estudio y el autoestudio, como es mi caso? Yo me considero un autodidacta eterno, un poco en el sentido de la generación del Ateneo de la Juventud, era autodidacta eterno, un estudiante eterno. Claro, pues el conocimiento te encadena de tal manera a infinidad de cosas que son ya prácticamente universales, que no tiene fin, es perfecto, es decir, es eterno. La felicidad es la vida intelectual. Que yo me acuerdo que lo dijo el propio Miles Davis, mi admiradísimo Miles Davis, cuando le dicen, Miles, what's happiness for you? Dice Miles, ¿qué es la felicidad para ti? Y él responde, knowledge. Perfecta respuesta, ¿eh? Yo no sé si había leído Aristóteles, pero dijo knowledge. Ni siquiera dijo ya una entrevista que le hacen ya al final de su vida. Ni siquiera dijo tocar la trompeta o el jazz, dijo, la felicidad para mí es knowledge, el conocimiento. Ahí está. Que esto después está en Spinoza, de una manera genial. Spinoza dice, mentis libertas seu beatitudo, la libertad de la mente es la felicidad. Aunque a mí me gusta, eso es engañoso, porque hay que leer la ética Spinoza para entender qué está diciendo sobre la libertad de la mente. Porque eso puede ser una trampa. Porque, claro, dicen, libertad de la mente. Sí, claro, imaginar lo que uno quiera, la estupidez que uno quiera, y ahí está la felicidad. No, de lo que podrían, ¿no? Y los del 68 dirían, claro, la imaginación al poder, etcétera. Entonces, sí, es el anarquismo, ¿no? Imaginar lo que uno quiera. No. Es que eso hay que explicarlo bien, hay que saber qué quiere decir Spinoza ahí. Porque Spinoza dice que la libertad es la conciencia de la necesidad. La libertad no es la autonomía, la libertad no es hacer lo que yo quiera. La libertad, el acto libre, es el acto necesario. Es decir, es el acto conscientemente necesario. ¿Qué significa eso? Pues que yo soy libre en la medida en la que conozco los encadenamientos necesarios de la naturaleza. Y entonces claro, Spinoza lo que hace es transformar el destino y Dios por la naturaleza. Y esa es la cuestión. El escándalo de la modernidad lo inaugura Spinoza.
Por eso es expulsado de la sinagoga y es expulsado de la comunidad judía, porque él, al haber dicho que Dios es la naturaleza, él está ahí acabando con la diferencia entre el creador y lo creado. Ahora explicar eso, porque eso explica, aquí está todo Santo Tomás. Entonces Spinoza dice, no, Dios es la naturaleza, Dios es toda la naturaleza, es lo que se llama panteísmo. Y entonces dicen, no, es que eso ya es en realidad es un ateísmo, porque tú estás negando el Dios personal y además un Dios personal que es el creador de todo lo demás. Tú no puedes confundir el creador con la obra. Y es lo que hace Spinoza. Entonces dice, claro, la libertad, ¿en qué consiste? En poder conocer los encadenamientos causales que explican las entidades de la naturaleza, la realidad. Y entonces solamente ahí soy libre. ¿Sí? Es decir, la libertad como conciencia de la necesidad. ¿De la necesidad de qué? De las causas, de los encadenamientos causales que hacen que las cosas se nos ofrezcan como se nos ofrecen. Y entonces por eso yo suelo decir, a mí me gusta traducir mentis libertas seo beatitudo, libertad de la mente es la felicidad, me gusta traducirlo como la potencia del entendimiento es la felicidad. La potencia del entendimiento. Es decir, ahí modificas, porque no es tanto que imaginar lo que uno quiera, porque un niño también imagina cosas. Pero claro, todo el sistema social, el sistema educativo, lo que hace es ir acotando esa imaginación, pero no para castrarlo, ni para oprimirlo, ni para nada, sino precisamente para edificar un hombre racional y que no esté imaginando tonterías, porque el mundo tiene sus causas, ¿correcto? Esa es la educación. Es la educación. ¿Sí? Entonces, claro, a mí me gusta traducir esto como la potencia del entendimiento. Entonces, ¿qué significa la potencia del entendimiento? Que tú conoces las causas de la realidad, conoces a qué obedece que un fenómeno se dé como se dé, que la historia ocurra porque esta es la potencia, es más bonito. ¿No? Porque entonces lo que me hace feliz es poder comprender. Es como cuando yo me acuerdo mucho, ya así en términos personales, como yo estudié ingeniería, me acuerdo que cuando estas clases tan difíciles de álgebra o de ecuaciones diferenciales o de cálculo diferencial integral, es que eso es de verdad, aquí algunos matemáticos o los que pasaron por esta formación en ingenierías o cosas así, yo creo que podrán coincidir conmigo, pero pues me acuerdo la sufridera que significaba los exámenes de ecuaciones diferenciales o de cálculo diferencial integral o de cálculo vectorial. Pero claro, cuando cuando te salía una ecuación, dices, claro, ahí está la potencia del entendimiento. Esa es la felicidad, según él. Eso yo lo pondría como ejemplo, para ejemplificar lo de Spinoza. Cuando tú estás, ¿no? 3 horas con una ecuación diferencial, ¿sí? Haciendo matrices, etcétera, y al final te da el resultado, ahí está la potencia del entendimiento, que es un poco lo que decían los estoicos. Los estoicos, ellos se saludaban con el puño. Si el puño lo tenían cerrado, significaba que tenían controladas las cosas. Si lo estaba medio cerrado es porque todavía no. ¿Sí? Bien, ok. Entonces, bueno, esta fue una suerte de recapitulación, ¿no? Para recordar cómo Aristóteles concibe esto, ¿no? Es decir, aquí creo que está ya muy claro, ¿no? La felicidad es la inteligencia. La felicidad es la potencia del entendimiento. ¿Sí? Dicho de otra manera, la felicidad es no vivir como un imbécil. Literalmente. Es decir, saber el mundo en el que estás, saber el mundo en el que vives, y no ser un imbécil que crees o en mitos o en ideologías basura, etc. Eso es así dicho, ¿eh? Es decir, la felicidad es la inteligencia. Bien. ¿Qué ocurre con el cristianismo? Esa es la cuestión. Esta es la revolución. Es decir, el cristianismo supuso una verdadera revolución epocal, desde luego. ¿Por qué? Fundamentalmente, aquí tengo que explicar un poco cuestiones de teoría de la religión. ¿Qué es la religión? Pregunta fundamental, ¿verdad? ¿Qué es la religión? ¿Es un engaño? ¿Es una ideología? ¿La religión es falsa? ¿Es un instrumento de dominación? ¿Es un instrumento de manipulación? ¿Es una relación que es el origen del término? Religación. ¿No? La religión es un conjunto de relaciones, de religaciones, que primero vinculan a los hombres, a los sujetos individuales,
pero a través de una religación mayor, que es la religación con lo divino, o con Dios, o con varios dioses, etcétera. Tema amplísimo. Es decir, este cursillo que estoy dando lo pude haber hecho de filosofía de la religión y hubiera sido otro el recorrido, ¿no? Que da para, imagínense, ¿no? Tremendo tema, pero hay que saberle entrar. Entonces, claro, aquí es una cuestión, en fin, yo qué sé, pues, ¿no? La tradición de Marx y de Lenin pues plantean que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Sabemos la clásica formulación de Lenin. Por otro lado, Napoleón decía que que un cura le ahorra 100 generales, que podría ser una idea de, claro, también la religión es una forma de manipulación social o histórica o política. Y desde luego que la respuesta que te puede dar un teólogo, un cura, un sacerdote, es totalmente distinta. Y además, si este teólogo, este cura o este predicador, pues es cristiano, protestante, católico, musulmán, judío, en fin, es decir, si entramos en la cuestión de la religión, pues nos metemos, imagino, en todo un terreno inabarcable en unos cuantos minutos. ¿Qué podemos decir para efectos del curso? Para efectos de lo de la felicidad. Decir lo siguiente, que tiene que ver con la teoría de Gustavo Bueno sobre la religión, su origen y su verdad. La primera interpretación, en fin, dentro de la claro, sí, si yo hablara desde sí, mi grado de, es decir, si yo hablara desde la fe y desde alguna congregación católica, pues mi respuesta sería unívoca, ¿verdad? Y implacable. Pero como hablo fuera de la fe, mi, 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 mi indagación ya pone en duda la existencia solamente de una sola religión, ¿no? Parto de la evidencia de la diversidad de religiones, pero entonces, si hay muchas religiones, ¿cuál es la verdadera? ¿O cuál es el Dios verdadero? O si todos hablan de Dios, o sea, es decir, el Dios judío, el Dios cristiano y el Dios musulmán es el mismo, ¿no? Problema tremendo, ¿correcto? Bien. ¿Qué podemos decir? Lo que podemos decir rápido, o sea, para efectos de avanzar en el curso y de explicar a Santo Tomás, es esto. La religión es considerada por Bueno como una realidad objetiva. No es un invento, no es falso, es decir, se parte de la constatación de una evidencia histórica que es la existencia de las religiones. Punto número uno. La religión no es un invento de la mente, no es un delirio, sino que la historia nos ofrece infinidad de ejemplos de diversidad de religiones, ¿sí? Punto número dos, pues entonces la religión es un conjunto de operaciones institucionalizadas que giran en torno alrededor de un conjunto de términos determinados, ¿verdad? Es decir, si tú reúnes a una multitud, las metes en un recinto, ¿sí? Y están todas sentadas, ¿sí? Y al fondo de ese recinto hay un escenario donde se ofrece una obra de teatro, pues es una religión. Eso es el teatro, ¿sí? Si reúnes a una multitud en un escenario y en el escenario está un hombre guapo y varonil cantando la última canción, eso no es religión, eso es el espectáculo y la música, etcétera, el fenómeno sociológico. Pero ocurre que en las religiones también reúnes a multitudes y también las reúnes en recintos cerrados, ¿correcto? Solo que ese recinto cerrado ya no es un teatro o un estadio. Ese recinto cerrado es un templo. Entonces, antropológicamente tú puedes decir, claro, ok, antropológicamente tú dices, ok, aquí sí, pues aquí hay una multitud, aquí hay un señor hablando, aquí, etcétera. Hay ceremonias, claro, porque es inicio, final, etcétera. La gente aplaude y pide la última y no es la última, etcétera. Son ceremonias, ¿sí? En el deporte igual, y en la religión también. Hay multitud, hay un recinto cerrado, hay un señor que habla, etcétera, ¿verdad? Entonces, antropológicamente, pues la religión es una ceremonia, es una ceremonia,
que gira en torno de un individuo que suele ser el que habla, unos contenidos que dice, una multitud que escucha y, y unas ceremonias pautadas. Ahora levántense, ahora siéntense, ahora lo que sea, lo que ustedes quieran, ¿verdad? ¿Y qué más hay? Hay un libro, y hay interpretaciones del libro, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es ya, en cuanto fenoménicamente, ¿no? El fenómeno de la religión, claro, pues es eso, ¿no? Todo el mundo cuando dice religión, pues no piensa en un partido de fútbol o en un concierto de Michael Jackson. Aunque luego dicen, claro, la idolatrización de Michael Jackson tiene una coloración religiosa, etcétera. Ahí, ¿no? Ahí tiene intereses, ¿no? Muy fecundos para efectos del análisis de las sociedades, ¿no? Cómo la idolatría, etcétera, sustituye a la religión, etcétera. Muchos dicen, claro, el comunismo fue la religión de los socialistas o los populistas de hoy son los mesías, ¿no? El mesías, el populista, ahí, como ven, no hay un corte con nuestro mundo y todos los problemas teológicos. Al contrario, venimos de ello, solo que bajo nuevos ropajes, ¿correcto? Ok. Entonces, claro, ¿qué es aquello en virtud de lo cual gira esos tipos de ceremonias religiosas? ¿No? Que ya digo, ok, la religión es esta cosa. ¿Mm? Hay peregrinación, en fin, ya lo saben, ya me entendieron, ¿no? Es un conjunto ceremonial institucionalizado donde un tipo habla, hay unos contenidos, hay unos libros, hay multitudes y hay rituales, etc. Ahora, ¿cuál es el núcleo de verdad de estas ceremonias? O sea, ¿cuál es el núcleo? O sea, ¿cuál es el pivote alrededor del cual gira esto? Ese es el asunto. La respuesta más inmediata es que aquí ya me tendré que meter a clasificación de interpretaciones de la filosofía de la religión, pero no puedo avanzar, voy a tener que resumir mucho. La respuesta más inmediata es que todo este conjunto institucionalizado de ceremonias gira en torno de las relaciones del hombre con Dios. Es lo que alguien podría decir de inmediato. Claro, entonces esas relaciones están dadas en función de la fe, etc. ¿Sí? La fe, la predicación, en fin. Lo que dice Gustavo Bueno es que esta definición, si bien sirve para comprender las religiones históricas, no es suficiente para comprender la religión si la quieres analizar en su fundamento a lo largo de todos los siglos y de toda la historia de la humanidad. Es decir, la religión como un conjunto de ceremonias en donde un tipo habla, hay un libro, hay unos contenidos, y se supondría más o menos que ese conjunto de ceremonias gravitan alrededor de la relación del hombre con Dios. Esa es una idea muy tardía que tenemos de la religión. Hoy todo el mundo puede entender eso, pero no es suficiente para poder explicar la religión, es decir, una teoría general de la religión, porque la teoría general de la religión te tendría que poder dar cuenta tanto de este tipo de fenómenos como lo que ocurrió en las fases previas prehistóricas. Es decir, el hombre de Neandertal tenía ese mismo conjunto de ceremonias institucionalizadas que se pueden rotular como religiosas, tal como las tenemos nosotros. Obviamente que no. Entonces, la explicación de que la religión gira en torno de las relaciones del hombre con Dios no es suficiente. ¿Y por qué? Porque nosotros no podemos saber qué es, como no hay escritura, no hay documentos, no hay nada del hombre de Neandertal, entonces no sabemos qué pasa, no podemos saber con la precisión que tenemos hoy cuál era la religiosidad que tenían entonces. Porque claro, si el Dios de los católicos, de los cristianos es uno, la pregunta es, ¿ese Dios era el mismo Dios del Neandertal? Pues no, ¿verdad? O quién sabe, no podemos saberlo. Entonces la tesis de Bueno es que el núcleo, en términos de una teoría general de la religión, el núcleo de verdad de la religión no es la relación del hombre con Dios, porque esa es una relación muy tardía. El origen de la religión, o el núcleo de verdad, o el pivote en torno al cual gravita la religión en un sentido general, es la relación del hombre con los animales. ¿Por qué? Porque los animales
porque los animales es lo único de lo que tenemos testimonio de los tiempos del Neandertal, es decir, las pinturas rupestres. Y entonces esto es una cosa tremenda, 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 poderosísima. Quizá la obra más importante de Gustavo Bueno, quizá, que se llama El animal divino. Porque la tesis de Bueno, pero, ojo, no me estoy perdiendo, ¿eh? No me estoy perdiendo, pero tenía que abrir este paréntesis para ir con detalle explicando después cómo llegamos a la felicidad según Santo Tomás. Pero es que, claro, es que para entender la felicidad según Santo Tomás tenemos que entender la revolución del cristianismo. Si no entendemos la revolución del cristianismo, no entendemos ni Santo Tomás ni nuestro mundo, ni el presente. Entonces, ¿qué ocurre? Gustavo Bueno dice, claro, cuando decimos que el núcleo de verdad de la religión o el pivote de la religión, no nada más en nuestro presente o en los 25 siglos que lleva, 21, ¿verdad? O en los 21 siglos que llevamos de vida cristiana, ¿no? Antes y después de Cristo, no es suficiente. Hay que ver qué pasaba con el mundo prehistórico, ¿sí? Con el mundo de las cavernas y ver qué religiosidad tenían ahí para que la teoría sea completa, sea consistente, ¿sí? Entonces dice, claro, ¿qué es el testimonio que tenemos de la edad de piedra? Las pinturas rupestres. ¿Y qué hay en las pinturas rupestres? Animales. Animales. Entonces, bueno, dice, las pinturas rupestres nos permiten desarrollar la teoría de que hubo un periodo larguísimo de una religiosidad primaria, la que él llama religión primaria. Y entonces, en esa religiosidad primaria, los dioses son animales. Fíjense, los dioses son animales. ¿Y por qué son animales? Fundamentalmente porque el hombre le teme. Le temía a los animales. Y entonces, eso es lo que pintaban. Pintaban bisontes, tigres de diente de sable, osos, etc. Esa es la primera fase de la religión. Y entonces ya dices, ok, muy bien, con esta teoría ahora sí voy a explicar cómo llegamos a un Dios antropomorfo, que encarna en la segunda persona de la Trinidad. Esa idea de un Dios antropomorfo que encarna en la segunda persona, pues ya implica una elaboración que no tenía el hombre de Neandertal, desde luego que no, ¿correcto? Bien. ¿Cuándo termina la fase de la religión primaria? Con la revolución neolítica. La revolución neolítica se calcula, por eso esto ya es meterse con prehistoria, con los análisis de Vera Gordon Child, con paleontología, etc. ¿Sí? O sea, con la prehistoria. La fase primaria de la religión acaba más o menos aproximadamente en el 9000 a.C. La revolución neolítica, como todos sabemos, que es la revolución que corta con el paleolítico, o sea, paleolítico, neolítico, ¿correcto? La revolución neolítica ocurre cuando el hombre deja de ser nómada, se hace sedentario, inventa la agricultura y domestica a los animales. Entonces, con la revolución neolítica, ¿y por qué logra domesticar los animales? Porque lítico, litis, paleolítico, neolítico, litis, tiene que ver con piedra. Es la edad de piedra, es lo que estoy explicando. Entonces, claro, ¿por qué es neolítica? Porque lograron pulimentar las piedras. Entonces, con la revolución neolítica, con la pulimentación de piedras, pudieron sacarle filo a las piedras. Y entonces eso supuso la posibilidad de tener armas. Y con esas armas matar a los bisontes, matar a los osos, domesticar a los animales. Esto no es ningún invento, esto es Vera Gordon Child, ¿eh? Y son los estudios paleontológicos, son los estudios de la prehistoria. El libro clásico de Vera Gordon Child, ¿qué pasó en la historia? Pero no empieza con la historia de la época de los griegos, no, él se va a la prehistoria. Y entonces va analizando esto. Además, si ustedes entran a Google, esto lo pueden, en Wikipedia es muy fácil. Hay muchos debates al respecto, pero en fin, no es ningún delirio esto, para nada, imagínense. Ok. Con la revolución neolítica comienza lo que Gustavo Bueno llama la fase secundaria de la religión. Y el motor que va modificando esa transición histórica es lo que él llama la inversión antropológica. La inversión antropológica es ese proceso en virtud del cual ese animal de la religiosidad primaria termina encarnado en un hombre. Y eso es la revolución cristiana. Esa es la revolución histórica del cristianismo. Bien. Pero el Dios antropomorfo es la fase terciaria de la religión, que es en la que estamos. Llevamos 20 y tantos siglos. En la fase es amplísimo.
en la fase terciaria, llevamos 25, mínimo 25, 28 siglos en la fase terciaria de la religión, en donde los dioses que tenemos nosotros en la mente no pensamos en un jaguar, pensamos en una figura antropomorfa. ¿Cuál es la religiosidad secundaria, la que está en medio? Aquella fase que es la verdaderamente delirante, en donde los dioses son mitad hombre y mitad animal. Son los dioses egipcios, los dioses mesopotámicos, los dioses prehispánicos, ese es el Quetzalcóatl, es el zodiaco. Es el zodiaco. ¿No? Cuando, sí, un dios, los dioses egipcios, Osiris, Anubis, que también están pintados. Entonces es un hombre con cabeza de cuervo, etc. No, creo que todos me entienden. Es la fase secundaria de la religión. Fase primaria, los dioses son lo que está pintado, es decir, en la fase primaria los dioses están en las cavernas, en la fase secundaria se van a la bóveda celeste, al zodiaco, ¿sí? Pero esa es la religión del delirio, porque bisontes y tigres de diente de sable y osos sí había, lo que no hay son hombres con cabeza de cuervo, toros con cuerpo de hombre, no, eso es lo que no hay. Es lo que no hay. Pero esa fue toda la fase secundaria de la religión. Esto nos sirve para entender cómo hoy todavía seguimos, es decir, aquí estamos en la fase terciaria de la religión, pero conviviendo con religiosidades secundarias. Toda la creencia en el zodiaco es eso, es religiosidad secundaria. Y además, esto nos permite comprender, esta teoría nos permite comprender cómo todos los movimientos de defensa de los animales es una suerte de vuelta a la veneración del animal, como una divinidad que tiene sentimientos y entonces que no lo toco. ¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo? O por ejemplo, otro ejemplo, esta película que hizo Disney de Día de Muertos, no me acuerdo. Coco, esta cosa. Coco, ¿se acuerdan? Bueno, esa es religiosidad secundaria, ¿se acuerdan? Porque, ¿qué es lo que, cuál es esta entidad luminosa, que es este animal que tiene, no es secundaria, es primaria, que es el nahual. El nahual es ese animal que en la religiosidad prehispánica tenía poderes sobrenaturales. Y es lo que el nahual es ese que se levanta y vuela, etc. Es religiosidad primaria, pero es religiosidad atrasada. Esa es la cuestión. Porque una cosa es que tú veneres a un jaguar o a un nahual, y otra cosa es que veneres a un hombre. Es una cosa distinta. Es una revolución, de hecho. Y que de hecho tiene que ver con la felicidad. Ese es el asunto. Aquí voy. Esa es la cuestión. Solo así comprendes lo que supuso el cristianismo. Esto ya lo podré explicar también en función de una fórmula ontológica, que bueno, esto ya me extendería demasiado. Pero bueno, entonces la religiosidad terciaria surge precisamente, es decir, la religiosidad terciaria es la que ya es una religión filosófica, en donde ya no son ni Dios, los dioses ya no son ni animales, ni mucho menos hombres o animales, de cuya voluntad dependen las cosas del mundo, sino que la religiosidad terciaria ya ocurre en el contexto de la existencia de la filosofía griega, cuando precisamente la filosofía griega, como ya expliqué, la filosofía en sentido estricto, ocurre cuando hace una crítica radical y demoledora de las mitologías, que son ese conjunto de narraciones fantásticas para explicar las causas de la realidad. Entonces, la religiosidad terciaria es ya una religión filosófica, en donde fundamentalmente cumple un papel central, vertebral, umbilical, la idea de Dios aristotélica. ¿Cuál es la idea de Dios aristotélica? El acto puro, la causa de todas las causas, el motor inmóvil. Entonces, la religiosidad terciaria es la que en ese contexto mediterráneo, griego, con el origen, las divinidades hebreas, egipcias, con todo ese contexto, desde luego, surge la crítica a la religión secundaria de la filosofía griega, y entonces entra la idea de Dios aristotélico como un Dios, no muchos, sino uno, una causa, un motor inmóvil, un acto puro. Esa idea de Dios monoteísta es aristotélica, que por San Agustín entra al cristianismo, por Filón el judío entra al judaísmo y por Mahoma entra al islam. Entonces la fase terciaria de la religión es la religión en donde ya dejan de ser muchos dioses, ya deja de ser politeísta,
pasa a ser un Dios, y ese Dios además es ya una figura antropomorfa. Es decir, el proceso de inversión antropológica va de los animales, pasa a una transición delirante, mitad hombre, mitad animal, y desemboca en la religiosidad terciaria, que llevamos 25 siglos en ella, en la que el Dios es ya una figura antropomorfa. ¿Sí? Y además, ¿cuál es ya lo verdaderamente revolucionario del cristianismo? Que esa figura, ese Dios antropomorfo, encarna en la segunda persona de la Trinidad. Y eso para musulmanes y para judíos es un escándalo. Es decir, la encarnación es imposible para el musulmán y para el judío. Porque precisamente el Islam y el judaísmo, el Islam es la religión más fiel a Aristóteles. Porque Aristóteles dice el acto puro es el acto perfecto, ¿sí? Que no conoce el mundo. Y entonces, claro, esa idea de Dios fielmente aristotélica es la que está en el Islam. Dios no lo puedo ver, no lo puedo representar, no lo puedo nombrar, ¿correcto? No lo puedo pintar. Pero claro, en el cristianismo Dios encarna en la segunda persona de la Trinidad. Y eso es lo que entonces lo puedo ver, lo puedo representar, lo puedo pintar, etcétera. Por eso, cuando el Islam es la Trinidad, es decir, la Trinidad cristiana es lo que todavía desde el Islam se considera como politeísmo, porque solamente es uno. Para el Islam y los judíos es un solo Dios. No puede haber Trinidad, pero en el cristianismo hay. Y entonces ahí, ¿qué ocurre? Pues que la felicidad para Santo Tomás vive en el siglo XIII, 1225-1274, que es conocido como el gran siglo medieval, el siglo de la luz medieval. Estas ideas de que en fin, que esto es lo que se nos cuenta en los manuales de historia, y todo el mundo está con lo mismo, que la Edad Media es la edad de oscuridad. Eso son estupideces, son majaderías. Es falso, porque el planteamiento es, la Edad Media es un paréntesis que se abre, pues yo qué sé, con la invasión musulmana, y que se cierra, ese paréntesis de oscuridad, ¿no? La oscuridad medieval se cierra con el Renacimiento. Y entonces, claro, en Florencia, los renacentistas dijeron, claro, vamos a volver al hombre. Ya estuvo bien de estar pensando en Dios. Es el cuento que nos cuentan, literalmente el cuento que nos cuentan. Y entonces, claro, se supone que el hombre sustituye a Dios. Y entonces la dignidad del hombre se recupera con el Renacimiento, pero recuperando el modelo del Dios griego. Es la idea, ¿no? El cuento que nos han hecho a partir de la obra de Jacob Burckhardt, ¿sí? Sobre sus trabajos del Renacimiento. Pero eso es una caricatura, porque realmente, fíjense ustedes, realmente la dignidad del hombre aparece por la encarnación cristiana. O sea, no es que Dios haya sido ignorado, no es que el hombre haya sido ignorado, no es que haya sido ignorado para dedicarse a pensar a Dios, es que el hombre es elevado al máximo nivel de petulancia y de dignidad cuando el cristianismo plantea que Dios encarna en el hombre. ¿Qué mayor relevancia qué mayor dignidad se le puede dar al hombre que esa, que es la encarnación de Dios? Claro, que Dios no exista, ¿verdad? Ya les digo, yo hablo fuera de la fe y desde el ateísmo más radical y esencial. Dios no existe ni puede existir. Pero esto no me da licencia para ignorar eso y decir, claro, olvidémonos, en fin, bueno, no es que luego me hago bolas, porque en otras cápsulas culturales he hablado mucho de esto, ¿no? Es decir, los ateos somos los más obligados. Somos lo que, claro, el agnosticismo es lo más fácil. El agnosticismo es, yo suspendo el juicio y que los que digan que existe, no existe, que se peleen entre ellos. Cada quien que crea, no. El ateísmo es la posición fundamental. El ateísmo es Dios no existe ni puede existir, pero precisamente por eso estoy obligado a tener un conocimiento lo más profundo, lo más riguroso que se pueda de la historia de las religiones, porque la clave aquí es encontrar dónde hay más racionalidad. ¿Qué religión revelada es más racional? Ese es el gran problema, sobre todo de cara a los conflictos geopolíticos que existen hoy con el mundo islámico. Bien, entonces, claro, ¿cuál es la clave? Bueno, aquí ya que estoy hablando con esto de conflictos geopolíticos, ¿cuál es la clave teológica? Atención con esto, que yo ni siquiera a Henry Kissinger lo escucho de decir esto. Ni Kissinger, que es un genio de la geopolítica. Ha hecho cosas muy malas, ¿verdad? Pero no le puedes escatimar el genio geopolítico que tiene. Yo lo analizo desde esa perspectiva. De hecho, yo siempre he dicho, no se trata de aquí de contra Kissinger defender a la Madre Teresa, no, necesitamos un Kissinger hispanoamericano, un gran estratega geopolítico hispanoamericano. No, pero sí, y con eso se le combate a Kissinger, no con derechos humanos y estas cosas, ¿no? Comisiones, no, con un gran estratega, bien. Y para conocer al enemigo, pues para enfrentar al enemigo, pues hay que conocerlos bien.
Entonces, bueno, Kissinger es una fuente de sabiduría histórica. Bien. Claro, esto yo no he visto ni siquiera que Kissinger lo diga, que es la siguiente. Esta cuestión de la encarnación es fundamental, la encarnación de Dios. Dios ya no es un animal, ya no es un hombre animal, ya no es el minotauro, ¿no? El delirio del zodiaco, sino que Dios se hace hombre, ¿sí? Entonces yo lo puedo ver, representar, etcétera. Además es guapo, etcétera. No es un Dios gordo. Eso tiene implicaciones estéticas fundamentales. Esto lo explica Gombrich en la historia de la History of Art, que es el clásico de clásicos de la historia del arte. Él lo explica perfecto. El papel que tiene el cristianismo para la historia del arte. Esa es la cuestión, porque el arte, claro, el arte tiene un origen, eso es muy bonito, que también yo había pensado en un curso de filosofía del arte, pero es muy para esto, pero bueno, en fin, opté por felicidad, pero el arte tiene un origen religioso. Y de hecho, aquí está, en el arte está la cuestión de la contemplación. Es decir, el arte implica la contemplación, y además la contemplación a distancia. ¿Cuál es el origen de esa contemplación a distancia? Pues la contemplación de Dios. Que ya me adelanto, es la idea de Santo Tomás de felicidad, es la misma fórmula de Aristóteles. La felicidad es la vida contemplativa, pero la vida contemplativa de Dios. Es decir, la felicidad es la iglesia. Eso es la idea de Santo Tomás. Pero entonces, claro, yo aquí explico la diferencia entre el arte y el diseño, porque el arte implica contemplación a distancia. Claro, el origen de esa contemplación a distancia es religiosa. Tú lo que contemplas son los santos que están pintados en las paredes de la iglesia. Y ahí está ya el arte. No por nada, una de las principales colecciones de arte del mundo son los museos vaticanos, ¿no? Es porque está mezclado todo. Está mezclado la historia del arte con la historia de la iglesia. No hay que olvidarlo nunca. Y no se diga la música, ¿eh? Como dice Cioran, Bach es una de las más poderosas explicaciones que nos permiten comprobar que Dios existe. ¿No? La belleza de la música de Bach, ¿no? Si fuera de ese contexto sacro, pues a Bach tú no lo entiendes, ¿no? Bien, entonces, claro, ¿por qué el arte considera el diseño como una cosa de menor rango? Porque ambos tienen que ver con la belleza, ¿sí? Pero el diseño, tú la tocas, tú la manipulas. Es decir, tú diseñas la belleza en el diseño de esto, o de un automóvil, o de lo que sea. El diseño, ¿sí? Tiene que ver con trazos bellos, con proporción, etcétera. Pero el diseño tú manipulas las cosas, las tocas, etcétera. Y el arte no. El arte no lo tocas. Claro, si esta corbata la quiero transformar en una obra de arte, pues entonces a lo mejor la pongo en la pared y ya nadie la puede tocar. Cristianismo, lo que voy, a lo de la geopolítica. Aquí la clave es la encarnación. Porque aquí la encarnación, para comprender lo que supone todo el racionalismo, es decir, la antropología filosófica, la antropología occidental cristiana y la antropología islámica. Aquí es una cuestión de primer orden, geopolítico, geopolítico. No estoy hablando de la fe, es geopolítico. Pero también para lograr esto a escala geopolítica tienes que meterte por la vía teológica y comprender esas disputas. Comprender qué decían, ¿no? Porque claro, en esos manuales groseros dicen, claro, en la Edad Media solamente debatían sobre si los cuerpos, sobre si los ángeles tenían, ¿no? Sobre el sexo de los ángeles, dicen, ¿no? Lo dicen burlándose. No, pero tiene que ver mucho, porque tiene que ver no nada más el sexo, sino si Dios es corpóreo. La cuestión es el corporeísmo. Y entonces la tesis es que la antropología cristiana es corporeísta. ¿Por qué es corporeísta? Porque Dios encarna. Esto tiene que ver con la discusión aristotélica, otra vez, en torno del entendimiento agente universal. El entendimiento agente universal es algo así como la inteligencia, para resumir mucho. Es decir, la pregunta de Aristóteles es, ¿la inteligencia es corpórea o no es corpórea? Uno dice inteligencia y ¿qué piensa? No piensa en el corazón o en el estómago, piensa en el cerebro, ¿verdad? Claro, ahora con todo este mito de la neurociencia, pues parecería que la inteligencia, con estos charlatanes neurocientíficos, parecería que la inteligencia la manipulan, y entonces neurociencia, neuromarketing, neuroventas, no sé qué, neuropolítica, charlatanería total, ¿eh? Cuidado con eso. Tan charlatanería como el ranking del hombre más feliz del mundo, es lo mismo la neuromarketing y el neuromarketing. Pero en todo caso, la inteligencia estaría vinculada con el cerebro. Entonces diríamos, claro, la inteligencia, ¿dónde la localizamos? ¿En el estómago? No. Bueno, ojo, los griegos pensaban, por ejemplo, que la mente estaba aquí en el pecho.
Esto lo analiza Eric Dodds en Dios y lo irracional. Perdón, los griegos y lo irracional. Bueno, me hago bolas. Bueno, no me hago bolas, pero abro muchos paréntesis. Entonces, claro, no, resumiendo muchísimo, que es una cuestión metafísica de Aristóteles, pero dice, claro, la inteligencia, ¿dónde está? ¿Dónde localizamos la inteligencia? ¿La puedo agarrar? ¿Puedo agarrar como un cuerpo la inteligencia? Bien, pero no, pregunta fundamental. Esto es el concepto de entendimiento agente universal. ¿La inteligencia es corpórea o no es corpórea? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Quién me la da? Denme la inteligencia. ¿Cómo la agarro? Bien. Entonces, esta conceptualización, este debate, vamos a decirlo así, se desarrolla en el contexto de las interpretaciones medievales que se hacen de los tratados aristotélicos al respecto. Entonces, los principales comentaristas de Aristóteles, antes de la traducción que se hizo de su obra, en el contexto de la Escuela de Traductores de Toledo en España, todos los comentaristas aristotélicos eran árabes, ¿no? Que desde luego no se les escatima su labor. Entonces, Averroes, Alfanui, etc. Los principales comentaristas eran árabes. Entonces, Averroes, comentarista árabe de Aristóteles, él planteaba que la inteligencia, es decir, el entendimiento agente universal, la inteligencia, está en Dios y solo en Él. La inteligencia, para Averroes, está en Dios y solo en Él. Por tanto, el cuerpo humano es despreciable. Mientras que Santo Tomás dice, la inteligencia está en Dios, pero también en el hombre. ¿Por qué? Pues porque por el dogma de la encarnación, Dios está en el hombre. Es la cuestión. Es más, Dios se hace hombre. Y eso es lo que ocurre en el sacramento eucarístico, en la misa, quien va y lo hace. Que yo ni bautizado estoy, pero bueno, en fin. Pero antropológicamente es lo que ocurre, ¿no? Es decir, en el pan y el vino está, es decir, ahí está toda la teoría aristotélica del hilemorfismo, que la traduce Santo Tomás a teoría de la transustanciación, y es lo que explica, ¿no?, teológicamente el sacramento eucarístico. Aunque desde un nivel de creencia elemental, pues el que va a misa no tiene que saber que detrás está ni Santo Tomás ni Aristóteles, simplemente toma la hostia y dice, aquí está entrando en mi cuerpo Dios. Claro, esto es fundamental. Esto es fundamental porque, claro, uno dirá, bueno, sí, pues vaya engaño, ¿verdad? Es el opio del pueblo, diría un marxista vulgar. Que Marx no tenía nada de vulgar. Estas son de interpretaciones groseras que han hecho de él. Pero no es el opio, es porque está disolviendo ahí una idea que queda ya arraigada en el sentido común, en virtud del cual el cuerpo es sagrado. El cuerpo es sagrado. ¿Qué diría un racionalista ateo como yo? Pues no diría yo que Dios está en el cuerpo porque Dios no existe, pero lo que yo puedo decir es que la razón está en el cuerpo. El cuerpo es racional. Yo soy mi cuerpo. No soy dueño de mi cuerpo. Yo soy mi cuerpo. Repito, yo no soy dueño de mi cuerpo. Yo soy mi cuerpo. A ver si me siguen por dónde va este argumento. Porque todos los argumentos abortistas dicen, yo puedo decidir sobre mi cuerpo. Es que tú no decides sobre él, tú eres tu cuerpo. Entonces, si mutilas algo en tu cuerpo, te estás mutilando a ti. No es que, en fin, pero ya no me sigo por ahí, porque es algo muy complejo, pero tiene implicaciones de tipo antropológico y por tanto ontológico. Ok, entonces claro, ¿por qué un terrorista musulmán se inmola y ningún terrorista occidental se inmola? Pues porque el cuerpo, para el sentido común islámico, es despreciable. Mientras que para el sentido común cristiano, se crea o no en Dios, ya es parte del sentido común. El cuerpo es sagrado. Esa es la cuestión. No es que no hay terroristas que se inmolan por cobardes, es que es parte del sentido común. El cuerpo tú no puedes hacerlo estallar, no lo puedes hacer estallar, pero en el Islam sí es posible, porque el cuerpo es prescindible, porque la inteligencia solamente está en Dios, en Alá, y solamente al hombre le es dado participar de ese despliegue. Mientras que en el sentido común cristiano tomista, la inteligencia está en Dios, desde luego, pero también está en el cuerpo. Y eso se verifica todas las veces que en el sacramento eucarístico, quienes van ahí, toman la hostia. Y entonces se lo creen y dicen, claro, el cuerpo es sagrado, cuidado, no lo puedes profanar, etc. ¿Se dan cuenta por dónde va el asunto? Es un análisis ateo, ateo, pero que te permite ver el funcionalismo histórico, social, político, cultural de todas estas cuestiones. Entonces, claro, pues imagínense, mayor felicidad para el hombre que ser la encarnación de Dios imposible encontrar. Entonces, por tanto, la fórmula
la fórmula de Santo Tomás, para la felicidad, es eso, es decir, la vida, no ya la vida contemplativa, la vida teórica en vacío de Aristóteles, sino la vida teórica y contemplativa de Dios en Santo Tomás. Este es el giro revolucionario que produce el cristianismo para efectos de comprender la felicidad. Entonces, literalmente, vamos a decirlo así, la vida feliz para Aristóteles es la vida de la inteligencia, y la vida feliz para Santo Tomás es la vida de la beatitud. Que beatitud es una de las formas que pueden asociarse por vía latina al concepto de felicidad. El propio Spinoza lo dice: mentis libertas seu beatitudo. Literalmente, la libertad de la mente es la beatitud, es decir, es la felicidad, traduciéndolo, ¿sí?, a nuestros términos. Entonces, claro, para Santo Tomás esta es la cuestión. Además aquí es algo fundamental, esto es algo fundamental, que el cristianismo, y Santo Tomás introduce la idea del amor, porque la clave, vamos a decirlo así, la clave de... ¿Me escuchan, verdad? La clave problemática del Dios, de la idea de Dios aristotélica, es que es el acto puro que no conoce el mundo y no puede tener ninguna relación con él y no lo puede amar. ¿Sí? Es un Dios, el Dios aristotélico es un Dios... Perfectamente entendible, profe. Perdón, están... Sí, no, es que, perdón, maestro, es que le respondió un asistente que sí le estamos escuchando, pero ya, muchas gracias. Perfecto. Sí, el Dios aristotélico no conoce el mundo, hay una distancia, y entonces, por tanto, no lo puede amar. Entonces, una de las claves fundamentales que está, ¿no?, en el Evangelio de San Juan, sí, en los Evangelios, textos bíblicos, es que Dios es amor. Entonces, Dios encarna en la segunda persona de la Trinidad, y Dios es amor, Dios ama al mundo, digámoslo así. Y entonces ahí se modifica esta idea claro, entonces la idea de la felicidad está vinculada con la vida de la inteligencia, pero una vida de la inteligencia consagrada a la contemplación de Dios, entendiendo también que Dios es amor. Y entonces eso es lo que configura todo el mundo medieval, que es verdadera el mundo, es decir, el mundo medieval sigue siendo todavía más, para comprender el corte, para hacer un balance, vamos a decirlo así, en términos numéricos, entre el mundo medieval y el mundo moderno, nuestro mundo, el moderno, con un corte a partir del siglo XIX del mundo contemporáneo, pero digamos nosotros así, podemos decir que nosotros llevamos 5 siglos de modernidad, vamos a decirlo así. O si nos apuramos, si el corte lo hacemos a partir del siglo XVII, pues llevamos 4 siglos. 4 siglos de modernidad, ¿sí? Siguen siendo todavía más los siglos que transcurren en la Edad Media, por eso es una grosería, una majadería intelectual, decir que la Edad Media fue un periodo de oscuridad y una cárcel de curas, ¿no?, con curas pederastas, y a eso se reduce la Edad Media. Eso es una grosería intolerable desde ningún punto de vista, es decir, ni desde una facultad, ni desde la perspectiva de la historia universal, ni desde la perspectiva de la filosofía, tú puedes decir eso. Porque la historia universal sabemos que, pues, el periodo medieval es un periodo decisivo para entender la transformación, es decir, los restos del Imperio Romano se transforman en reinos medievales germánicos que están en pugna con el Islam, ¿sí? Y luego, ahora sí, la modernidad, pues es la transformación de esos reinos germánicos medievales en pugna con el Islam, se transforman en imperios universales a partir del descubrimiento de América. ¿Sí? Y entonces comprendes. Si comprender es superar, superar es sobre todo haber comprendido. Entonces, nada de que la Edad Media es un hoyo negro. Oye, pues como un hoyo negro de 1000 años, no te enteras de nada. Es como los trotskistas, ¿verdad?, que dicen, claro, es que la unión, es que
cuando hablas con los trotskistas, y les dices, oye, es que la Unión Soviética, no, pero es que la Unión Soviética fue fruto de Stalin y Stalin mató a Trotsky, entonces a mí no me hables de la Unión Soviética. Oye, no digas eso, si la Unión Soviética tú no entiendes el siglo XX, con todo el dolor de mi corazón para Trotsky, pero le tocó perder, ni modo. Además de que Trotsky era esto me lo dijo un exguerrillero que estuvo exiliado en Italia, y que ahí en las discusiones ellos decían, oye, Trotsky es un Stalin derrotado. Es decir, si hubiera sido al revés, Trotsky hubiera matado a Stalin, pues Trotsky hubiera sido igual o peor. Es decir, no, porque no era un juego eso. Pero bueno, en fin, es lo mismo, ¿no? Es como cuando tú dices, oye, ¿cómo? Si tú borras la Unión Soviética para efectos de comprender históricamente, geopolíticamente el siglo XX, pues tú tienes que considerar qué ocurrió ahí con la Unión Soviética. No puedes decir que, claro, menos mal terminó la Unión Soviética, ya llegó la democracia, la libertad y el buen clima de negocio. No, claro que no. Pues tienes que entender todo lo que ocurre ahí, que por cierto, hoy voy a hablar de una, en la cápsula cultural, hago el anuncio, si me permite, voy a hablar de Homeland, que es yo creo que es bueno, no creo, es para mí la serie geopolítica de nuestro tiempo. Extraordinaria serie, pero bueno, en fin, eso al ratito hablaré de eso. Entonces lo mismo cuando dice, no, la Edad Media es una oscuridad. Yo he escuchado, no voy a dar nombres, mucha gente, y además de primer nivel, que plantean este tipo de argumentos. Dices, no, este señor pues no tiene ninguna noción de filosofía, ni de la historia de filosofía, porque si la Edad Media fueron 1000 años de un hoyo negro, pues tú no te enteras de nada de Santo Tomás, de San Anselmo, de Alejandro Magno, de Gregorio Magno, en fin, no te enteras de nada. Sí, entonces, sí. Y claro, para efectos de comprender la conceptualización de la sistematización de la felicidad, pues no puedes perderte qué es lo que ocurrió dentro de esa edad cristiana, que es fundamental, y de hecho que es de la que venimos. Porque luego, claro, lo que viene después, que es a lo que ya dedicaré la, la, la sesión final, aunque puedo ir adelantando algo. Entonces, tenemos esto, ¿correcto? La felicidad para Santo Tomás en este contexto tan sinfónico que estoy explicando, como la religión va teniendo un muy profundo proceso de maduración y transformación que dura miles de años, por lo menos desde el corte entre el paleolítico y el neolítico, para que puedas tener entonces una teoría que lo abarque todo. En este proceso, pues verdaderamente la revolución religiosa fue, en primer lugar, las religiones terciarias, ¿no? Judaísmo, islam y cristianismo. Hay que meter ahí también el budismo, sobre todo por el número de practicantes, pero no puede compararse porque ya en el budismo no está toda la filosofía aristotélica, tal como lo está por lo menos en las otras tres. ¿Sí? Entonces, si tú quieres ver, para volver a hablar de geopolítica, la geopolítica es la lucha por el espacio y el poder en grandes dimensiones. Es la cuestión. Es decir, la geopolítica es el desbordamiento del derecho internacional. No voy a decir la negación del derecho internacional porque suena muy fuerte, suena muy agresivo, aunque es posible que así sea. Pero bueno, no lo voy a decir, aunque lo dije, pero bueno, nadie escuchó nada. Vamos a decir que es el desbordamiento del derecho internacional. Entonces, claro, cuando tú quieres comenzar a hacer tus análisis, es decir, ¿cuál es lo que ocurre cuando tú quieres hacer un análisis del mundo desde la perspectiva de las relaciones internacionales y el derecho internacional? Bueno, desde la perspectiva de las relaciones internacionales es partir de lo que dice el derecho internacional. Bueno, pues esa es una ruta que te llevará pues, a la ONU, a los pactos, a los acuerdos internacionales, a la regla, ¿no? Es como lo que te dice el protocolo, que tiene su recorrido, sirve para que la diplomacia funcione, etc. Pero la geopolítica es ver esos conflictos mundiales desbordando el derecho internacional. Aquí no vale el derecho internacional en la geopolítica. Lo que vale es la demografía, el control de recursos, lo que dice Kissinger. Perdón que diga otra vez lo que dice Kissinger. Tú controlas los alimentos, atención con esto, Tú controlas los alimentos y controlas a los pueblos. Controlas el petróleo y la energía y controlas a las naciones. Y controlas el dinero y controlas el mundo. Eso es la geopolítica. No es el derecho, no es lo que digan los derechos humanos, lo que diga el derecho internacional de esto, no, lo que diga la ONU, no, eso no es la geopolítica. Lo que dice la ONU son las relaciones, es lo que se explica en la relación, pero así es, las cosas con su nombre.
Lo que se explica en las carreras de relaciones internacionales, con todo mi cariño, es lo que explican, lo que te explican es eso, es qué dice el derecho internacional, qué dicen los derechos humanos, qué dice la UNESCO, qué dice la OMC, bien, sí, de acuerdo, muy bien, está bien conocerlo, etcétera, desde luego. Porque ahí se mueve en el terreno pragmático la diplomacia, los acuerdos, desde luego, desde luego. Ahora, una cosa es ver eso así y otra cosa es verlo desde la geopolítica. Y la geopolítica es el poder y la ocupación de los espacios. Y la ocupación de los espacios se logra controlando recursos debajo del suelo y desplazando poblaciones. O sea, no expulsándolas, sino, no sé, la migración, las tendencias poblacionales, etc. Bueno, en fin. Entonces, claro, la felicidad en el sentido de Santo Tomás es esto, es la vida. La felicidad en sentido aristotélico es la vida de la inteligencia, la potencia de la inteligencia, y la felicidad para Santo Tomás es la vida beata, la vida de la beatitud, la vida en la beatitud, la vida en la contemplación de Dios, la vida cristiana. En la iglesia, la iglesia es donde está la salvación. ¿Sí? Esa es la cuestión. Claro, esto empieza, esta idea de lo que yo creo, perdón, porque acuérdense, nosotros cuando iniciamos el curso, la primera sesión del curso fue un diagnóstico de nuestro tiempo. Y el diagnóstico de nuestro tiempo lo armé de modo tal, espero haberlo hecho bien, ustedes me dirán si están de acuerdo conmigo, ¿no? Tendrán sus dudas, sus críticas, sus perspectivas alternas, pero la idea es que en el presente, o sea, nosotros tenemos que llegar al escenario en el que hoy la felicidad está considerada como la ideología fundamental. Hoy lo que la gente quiere es ser feliz. Pregunta. Ahora sí ya nos la podemos hacer. Porque luego me hacen muchas preguntas en las sesiones. Oiga, pero entonces la felicidad no sé qué, pero entonces la felicidad no sé qué, pero entonces pero claro, es que no llegábamos a la definición. Entonces cuando me decían, es que la felicidad entonces es así o es así, es que no la hemos definido. Aquí ya tenemos por lo menos dos ideas de felicidad. Entonces la pregunta es, si la gente hoy lo que quiere es ser feliz, ¿es porque lo hace en la vía de Aristóteles o en la vía de Santo Tomás? Es decir, hoy todos quieren, es decir, ese señor que es el hombre más feliz del mundo, ¿es porque ejerce la inteligencia según Aristóteles o porque tiene una vida beata, una vida en la contemplación de Dios según Santo Tomás? Entonces ya podemos decir, ok. Ahora bien, la pregunta es si la vía de Aristóteles o la de Santo Tomás le puede dar respuesta a la pregunta fundamental, que es aquella en virtud de la cual se trata de saber si el hombre tiene un sentido, si la vida del hombre tiene un sentido, y si el género humano se le puede atribuir un lugar en la jerarquía del universo. Acuérdense de eso, ¿eh? Es decir, la cuestión de la felicidad, cuando la queremos llevar al nivel filosófico, gira alrededor de esa pregunta fundamental. ¿Cuál es el sentido de la vida del hombre? Y a eso dedicamos la sesión 2. Toda la idea de sentido, de teleología, ¿verdad? De la finalidad, del recorrido que tiene una trayectoria, en este caso las trayectorias individuales, etcétera. Si el mundo tiene una finalidad o no. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que el mundo aristotélico y el cristiano, desde luego que tienen una finalidad. En el mundo cristiano, heredero de la filosofía aristotélica, entre otras, también de la griega, la finalidad, ¿cuál es? ¿Cuál es la finalidad? Es que ahí es precisamente donde está, es decir, en el mundo medieval, que fueron estos 1000 años, es cuando verdaderamente se logró la estabilidad. Se logró la estabilidad porque se mantenía la concepción del universo como un cosmos cerrado, ¿sí? Y que además, a partir de la revolución del cristianismo, ese cosmos cerrado era creación de un Dios personal que además en el cristianismo encarna en la segunda, es decir, ese cosmos, adentro hay un género humano de donde surge la figura en donde encarna Dios. Fíjense ustedes, ahora sí que era la felicidad total, cerradita, redondita. Era la estabilidad. Y eso es lo que estalló por los aires a partir del siglo XVII y con los descubrimientos colombinos, etcétera. Es decir, la modernidad, el mundo moderno, nuestro mundo, hizo estallar eso por los aires, sin vuelta atrás, nada más. Eso no significa que no se mantenga, desde luego, la estructura de la iglesia, las religiones, las religiones fundamentales, ¿no? Es decir, los grandes conflictos que están por venir en este siglo,
coronavirus aparte, que esto, desde luego, el coronavirus, pues, ¿no? Va a marcar un antes y un después a nuestra generación, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Pero bueno, ya vendrán los balances más reposados de todo esto, que lo procedente es hacerlo. Y además tiene que pasar un poco más de tiempo, ¿no? Ahorita todo será tentativo, etcétera. No significa que no hay que hacerlo, pero ahorita todo el análisis el mundo post pandemia, etcétera, eso todavía no lo vamos a lograr saber. Prácticamente un correcto balance, yo creo que el correcto, adelantando, un justo balance yo creo que estaríamos en posibilidad de hacerlo cuando sepamos la que se va a armar cuando surja la vacuna. Una vez que más o menos tengamos visto eso, entonces vamos a decir, ok, ya sabemos cómo va a estar el juego. Desde luego, un capítulo, el primero, es qué va a pasar con la economía, desde luego, pero bueno, tenemos herramientas, ¿no? Tenemos la fórmula de Keynes, las fórmulas, etcétera, ¿no? Para saber cómo activar, etcétera. En fin, eso es un debate que ahí tenemos variables, no hay un modelo perfecto, Nadie puede decir aquí, señores, aquí está el modelo perfecto, ¿eh? Aquí se están equivocando y qué mal, ¿eh? No. Nadie lo tiene. El modelo económico ¿no? Hay esquemas con ciclos de recuperación distintos, etcétera. Bueno, una es esa, pero la otra es ver qué va a pasar cuando salga la vacuna. Todos estamos esperando, el presidente, a través del canciller, propusieron que fuera de acceso libre, etcétera. Ahí está el debate. Hay que esperar cómo la que se va a armar una vez que surja la vacuna. Yo no lo sé. Podemos especular, etcétera, pero eso es una cuestión de alta implicación. Y entonces una vez que sepamos eso, entonces vamos a decir, ok, el mundo post pandemia va a estar, la jugada va a ser así. Estas son las reglas del juego. Solo acento, pero bueno, en fin. En todo caso, lo que ocurre es que este mundo medieval es el mundo que ya no vamos a volver ahí. Es imposible volver ahí. De alguna manera, para volver al Quijote, el Quijote fue eso, ¿eh? El Quijote fue, que es una manera de interpretar a Cervantes, es decir, ¿cuál fue la finalidad de Cervantes? Fíjense, la finalidad de Cervantes. Muchos dicen que era criticar el mundo caballeril de esa Edad Media tardía española. Entonces, de alguna manera, el Quijote fue el fin, era el fin, fue el fin de eso. Fue el fin de la Edad Media, por voz de don Alonso Quijano, etcétera, que creía en esos valores eternos, universales, medievales, caballerescos, etcétera. Entonces, de alguna manera, también podremos ver el Quijote así, como el fin de esa época medieval. No por nada es el surgimiento de la novela moderna. No es que no había escritura antes, pero la novela moderna precisamente podría interpretarse entonces como el corte con toda esa concepción medieval, en este caso caballeresca del mundo, en donde quedan ya los hidalgos como un reducto que ya no encaja. Claro, entonces todo esto, esta transformación, pues es lo que va comenzando a tener lugar a partir del siglo XVII y de la transformación irreversible que tienen, por un lado, es decir, en términos de formaciones de figuras políticas, es decir, la figura política fundamental de la Edad Media, perdón, me están mandando aquí una, sí, perfecto. Sí, son 2 horas, es que empezamos a las, sí, que hay muchas preguntas, ok, sí, bueno, voy a intentar ya ir cerrando. No sé si lo logre, pero bueno, no, sí, ya ahorita cierro. Claro, este periodo medieval, porque claro, esta unidad articulada, cerrada, que le daba sentido a la vida, que le permitía atribuirle al género humano un lugar en el universo, y que te permitía entender la felicidad como la vida contemplativa de Dios, etcétera, que encarna en la pregunta, que ya no es un Dios animal, es un Dios terciario, un Dios antropomorfo, etcétera. Esto estalla por los aires por virtud de diversidad de frentes. El frente de la ciencia, del desarrollo, ¿no? Lo que explicamos de Copérnico a Newton, ¿sí? Primer frente de destrucción. Pero también desde el frente de la política, pues
esos reinos medievales que estaban, los reinos medievales germánicos, europeos, configuraban lo que se puede computar como la civitas cristiana. Había una unidad cristiana general que estaba por encima de las diferencias nacionales, que todavía la nación no quedaba perfilada tal como quedó después de las revoluciones atlánticas, ¿correcto? Entonces, también políticamente, esa civitas cristiana que estaba enfrentada al sistema de califatos, al califato, ¿sí? Esa civitas cristiana unitaria empieza a fragmentarse por vía política a través de la transformación de los reinos medievales en grandes imperios universales, principalmente el inglés y el español, pero estaba también el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? Y Francia queriendo ser imperio siempre, que nunca lo lograron, pero es lo que quería Napoleón, ¿sí? Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Ruso, el Imperio Español, el Imperio Inglés, eso fue ya la ampliación, la expansión de esos reinos medievales cristianos, cuyo enfrentamiento era principalmente con el Islam, se desplazan hacia el Atlántico y entonces hay una expansión imperial del imperio moderno, los imperios modernos, que después a su vez se vuelven a recortar en función de naciones que quedan de alguna manera perfiladas ya, luego de la Guerra de los 30 años, ¿no? Con la paz de Westfalia, en 1648, también siglo XVII, políticamente empieza ya a fracturarse, se empiezan a dibujar fronteras nacionales, siglo XVII, que un siglo y cachito después terminaría cuajando en la organización de las naciones políticas del siglo XIX patriótico. Y entonces ya esta civitas cristiana unitaria políticamente también se empieza a fracturar. Y por otro lado, la ruptura luterana, que también pues rompe la unidad católica cristiana, y es cuando ya la distinción catolicismo-protestantismo queda dibujada también por Lutero. Entonces, por distintos frentes, esa unidad, en donde la felicidad había una jerarquía, un orden, una estructura, empieza a resquebrajarse. Y eso es lo que llega hasta nuestro presente. Hay que explicar, yo lo voy a dejar aquí para permitir que hagan preguntas, porque me indican que hay muchas, al parecer. La última sesión intentaríamos ya analizar cómo han ocurrido las cosas de modo tal que estamos en esta etapa de la felicidad como la gran ideología, pero ya es una felicidad, solamente adelantaré esto y aquí lo dejaría, es una felicidad que ya no tiene que ver ni con la vida contemplativa de Dios, ni con la vida de la inteligencia, sino que, esta es la tesis de Bueno, la felicidad como ideología dominante hoy es una vuelta a aquella vía que Aristóteles había descartado para optar por la vía de las virtudes intelectuales. ¿Cuál es la vía que hoy está volviendo por sus fueros, como se dice? La vía de los placeres sensibles, que es el TV Notas. Así suena a broma, pero no es. La felicidad es el placer. Es sexo, turismo, deportes. A eso podría dedicar la última. Yo no digo que esté bien o esté mal, por lo demás. Aquí no estamos diciendo esto está bien, esto está mal. Se está diagnosticando cómo estamos en función de lo que hemos sido. Esa es la cuestión. Y entonces si me dicen, ¿tú quieres ser feliz? Bueno, está bien, no es la guía de mi vida, pero si lo quiero ser, sería la vía de Aristóteles o la de Spinoza. Aquí lo dejo para que hagan algunas preguntas según me indican, porque creo que hay bastantes. No sé si. Y además las preguntas siempre dan para avanzar un poco más, así cerramos. Son 12:35, entonces creo que estamos muy bien para media hora más de comentarios. Adelante, Roberto. Claro que sí, maestro. No, pues como siempre es maravilloso escucharle a usted, pero creo que ahora sí en nuestra audiencia se han levantado varias dudas. Por ejemplo, Andrés Manuel pregunta a raíz de todo lo que ha escuchado, ¿vale la pena pensar acerca de la felicidad de nuestras vidas? Sí, claro que sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Y sobre todo si piensas, no, desde luego. Desde luego. Y además, si tienes la idea de la felicidad aristotélica, que es la que yo tengo, desde luego que sí. Porque entonces la felicidad es la inteligencia. La felicidad es la potencia del entendimiento, como dice Spinoza. No se trata de que yo. Bueno, ya se generó una crisis.
No, yo estoy sistematizando el asunto, pero sobre la felicidad a este nivel, pero desde luego que sí, es decir, la felicidad es la vida, no, si quieren ya una moraleja, una fórmula, la felicidad es la vida de la inteligencia. Ahí está. Que esto queda muy bonito en la divisa de Isidoro de Sevilla, siglo VII, cuando dice, progresar es crecer en el conocimiento. Entonces, ¿cómo ser felices? Conociendo, ampliando nuestro conocimiento. No es la vida meditativa, contemplativa, de desconectarse y cerrar los ojos y meditar. No, es el conocimiento, la vida teorética. No, para nada, claro que sí. Bueno, lo que pasa es que esta persona que lo preguntó a Andrés Manuel creo que se quedó con muchas dudas porque precisamente acaba de lanzar una pregunta más referente a si no es un inhumano querer ser feliz. Perdón, si no es qué, Inhumano, querer ser feliz. así es. No, no, ¿por qué? No, es que ¿qué es humano? Es decir, supongo que esta cuestión de humano, inhumano, está dada en función de lo que es malo, de lo que es atroz, ¿no? Es decir, el exterminio de judíos fue un humano, ¿no? Entonces hay que ver las cosas eh, humanamente, pero es que, claro, es un poco confuso eso. Eh, yo diría como Spinoza, es decir, no, el bien y el mal no existen, lo que existen son buenas relaciones y malas relaciones. Las buenas relaciones son las que incrementan tu capacidad de actuar y las malas relaciones son las que reducen tu capacidad de actuar. Entonces, la tristeza es lo que te deprime, lo que no te permite actuar. Y la alegría, el contento, es lo que te impulsa a actuar. Y entonces no es humano inhumano, es buenas relaciones y malas relaciones vinculadas a la capacidad de actuar y a la potencia del entendimiento. Ok, Esa es la cuestión. ok. Aquí tenemos otra que pregunta Paco Muciño referente a, bueno, y él dice, bueno, el principio de la felicidad está expresado a través de alguna idea de Gustavo Bueno. Es que me lo voy a reservar al final, que es muy duro, de hecho, Ah, caramba. pero me lo reservo al final. Es la última sesión. Digo, el Ah, libro está ahí, ¿eh? El libro lo tienen aquí, o sea, está en línea. Ya compartimos el link. o- Pero voy a llegar al final. Digo, me espero al final para plantear eso. ok, bueno, Así que no aquí, puedo decir más, no puedo adelantar más. perfecto. Quetzalcóatl, Pero a ver, o sea, yo creo que lo que sí. tenemos que, quizá claro, en este sentido sí está teniendo un. Al parecer tuvimos un problema con la transmisión del maestro Carballo. Les pedimos que aguardemos unos instantes para su reconexión, por favor. Bueno, mientras se logra la reconexión nuevamente, hace un momento hubo unos avisos que hicimos. En primer lugar, la Dirección de Bibliotecas y Archivo de CEDIA en la Cámara de Diputados felicita muy cordialmente hoy a todos los que trabajan en archivo, a todos los archivistas, por el Día Internacional de los Archivos.
Por favor, muchas felicidades, lo más cordiales para todos ustedes en este su día. Sí, asimismo les comentamos que a las personas que sumen más participaciones durante todo este seminario, les vamos a otorgar un código de acceso para la plataforma Filmin Latino, que esto equivale a una suscripción mensual. Estos son códigos que nos ha otorgado Film in Latino e InCine, ¿sí? Entonces, esto es una cosa que vamos a ofrecer a todos aquellos que han tenido más participaciones, con preguntas, con comentarios, tanto en Facebook como en nuestro chat de estas videoconferencias. Ya saben también que tenemos la invitación a nuestras demás actividades, las actividades que realiza el Espacio Cultural San Lázaro, que son las cápsulas culturales y literarias, los miércoles y viernes a las 12 horas por el Facebook de la Biblioteca Legislativa y el martes y jueves a las 17 horas por el Facebook de la Biblioteca General. Asimismo, sigue la invitación a nuestra iniciativa Tan lejos y tan cerca, pidiéndoles que nos envíen su lectura favorita, una grabación, una videograbación de 5 minutos al correo círculo de lectura @diputados.gov.mx. Espérenme. Claro. Les recordamos esto y también recuerden que los videos que nos lleguen se van a transmitir por nuestras redes sociales. Perdón, es que también estoy viendo avisos en este momento que nos están dando. Eh, claro, tendremos mañana una conferencia importante que están todos invitados. El día de mañana a la 1 de la tarde vamos a tener la conferencia con el título El procedimiento legislativo para la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Nuestro ponente va a ser el maestro Reyes Tepach Marcial. Recuerden, es mañana a la 1 de la tarde. Entonces vamos a ver si creo que ya está acá otra vez el maestro Carballo. Qué bueno que ya pudo regresar. Por favor, le doy la palabra, maestro. O sea, lo que se trata aquí es de, entonces Aristóteles decía, claro, cuando gobiernan, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, Sí, sí. todo bien. Sí, le escuchamos. ¿Me escuchan? Gracias. Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces Aristóteles dice, claro, cuando gobiernan todos, que es lo más difícil, en esto me quedé, cuando gobiernan todos en interés de algunos, solo de algunos, o interés propio, pero claro, tenemos demagogia y si lo hacen en interés general es democracia. En fin, esta es la fórmula aristotélica, pero él en ningún momento dice que la democracia es el mejor, nunca lo dice, nunca. Esta idea de que la democracia es la única alternativa posible de gobernar, etcétera, es una idea, es una ideología, es la ideología, es la gran ideología política de nuestro tiempo, así como la gran ideología es la felicidad general, social, la gran ideología política de nuestro tiempo es la democracia. Y cualquiera que critique la democracia, entonces ya es el hermano de Hugo Chávez, un orangután, etcétera, ¿verdad? Terrible esto, ¿no? Entonces yo creo que lo que está ocurriendo es que lo único que yo estoy diciendo aquí es que la felicidad quizá puede ser una de las conclusiones que podemos adelantar, es que la felicidad no tiene por qué ser la guía de nuestra vida. La guía de nuestra vida es otra. Ahora, ¿cuál? El sentido de la vida, tampoco existe uno. Entonces, por ahí podemos, yo creo que es lo que está ocurriendo, que se están removiendo las cosas, pero bueno, en fin, está teniendo un efecto catártico que puede ser, por lo menos remueve las cosas y nos pone a reflexionar, ¿no? Eso es lo que yo diría. Claro, maestro. Bueno, muchas gracias. Qué gusto tenerle de vuelta, que no lo había podido decir. Mire, Quetzalcóatl Xolotl López Pérez, Sí. ella dice, en el orden de ideas acerca de que la felicidad puede ser el conocimiento, ¿por qué se dice entonces que el ignorante es feliz? E incluso en Estados Unidos hay un movimiento al respecto y dice ignorance is bliss.
Bueno, oye, pues qué buena pregunta, ¿eh? O sea, porque esto remite un poco, claro, es que es muy buena pregunta, porque esto remite pues a la Eclesiastés y a, o sea, no es una pregunta, muy buena pregunta. O sea, el Eclesiastés, cuando dicen, ¿verdad? El que añade ciencia añade dolor. Conocer puede llevar al dolor. En primer lugar, ¿no? Entonces, y de alguna manera, esta osadía racionalista, esta osadía, que es lo que es la idea de Spengler. En tanto regresa el maestro Ismael Carballo, les reiteramos la invitación mañana a la conferencia de esta semana, que es el procedimiento legislativo para la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. El ponente será el maestro Reyes Tepach Marcial. Y será en el horario habitual de estas conferencias a la 1 de la tarde. ¿Me escuchan? Muchas gracias, está agendado. Sí, le escuchamos, maestro Carballo. Ah, sí, es que se me está cortando la señal, ¿saben? Sí, sí lo podemos escuchar. Ah, ¿ya me ven? No, no lo vemos, pero lo escuchamos. ¿Ahora? Lo escuchamos, pero yo aún no lo veo. Újule. Y ¿saben qué? Es que estoy teniendo problemas de señal. Ya, ahora sí lo vemos. Claro, sí, pero a ver si no se me vuelve a cortar al ratito, caray. Bueno, ya No sé si estamos por quieren- terminar, mire, tenemos sí, 5 minutos, así que sí. A ver, intentamos, una pregunta más, yo creo, intentaré, a ver si no se vuelve a cortar. Qué pena, ¿eh? sí, estábamos viendo este tema de la ignorancia y el conocimiento, Claro. ¿se acuerda? Termino lo de Platón. Bueno, rápido. Platón dice, hay que mentirle a la ciudad sobre el origen. ¿Qué hay que hacer? No señales el origen, sino que difumínalo en un pasado remoto, incluso si quieres mitológico, pero que esté tan remoto, sea tan lejano que no lo pueda ver. ¿Por qué hay que mentir sobre eso? ¿Por qué tienes que mentir sobre el origen? Pues porque si yo señalo un origen, es porque hay un fin, porque todo lo que nace muere. Entonces, mejor haces ignorante al pueblo respecto del origen de la ciudad, lo haces o haces mitológico el origen. Y entonces ya, como el origen queda desdibujado, entonces ya no nos quedamos con la preocupación de, oye, si esto tiene un origen, entonces tiene que haber un fin, ¿verdad? Y entonces el fin también queda algo ya diluido. Esa es la cuestión. Entonces, claro, aquí la cuestión de la ignorancia, pues, en fin, no es tan sencillo responder, ¿eh? No es tan sencillo responder y decir, no, claro, es que los gobernantes nos quieren ignorantes. Bueno, puede que sí, pero tiene implicaciones mucho más profundas, de hecho, de tipo filosófico. Y en todo caso, yo creo que para dar otra respuesta, si nos situamos en la perspectiva de Aristóteles o la de Spinoza, en virtud de la cual la felicidad es la potencia del entendimiento, entonces sí, la ignorancia es la negación de la felicidad. Y entonces podríamos decir que no, abonando a la conclusión a la que voy a dirigirme en la próxima sesión, sí podríamos estar quizá en la posibilidad de decir que actualmente la felicidad está conectada fundamentalmente con una suerte de ignorancia funcional que hace de los individuos desear simplemente pues ser consumidores satisfechos, que es volver a aquella idea de Marx del buen bebedor de cerveza de las tabernas alemanas, que no quieren ni política, ni historia, ni ideología, ni soberanía, ni nada. Lo que quieren es consumir, ser felices y disfrutar del aquí y el ahora desde la línea de los placeres sensibles, que era lo que descartó Aristóteles privilegiando las virtudes intelectuales. Entonces, en esta segunda respuesta, sin dejar de reconocer en la primera que esto de la ignorancia no es tan fácil, o sea, no se resuelve aquí tan fácil, o sea, tiene sus implicaciones. En una segunda respuesta, sí podríamos decir que la ignorancia sería la negación de la felicidad si la entiendes como Aristóteles o Spinoza. Muy buena pregunta, ¿eh? Yo creo que vamos a ver, tal vez nos alcanzan 2 preguntas más, vamos a ver. El licenciado Becerril le pregunta, Sí, según Gustavo Bueno, ¿la felicidad es el bien según disfrutemos de la vida o bien se alcanza con el fin de la propia vida? sí ¿Es que eso algo que es fin o es algo que se alcanza? mm,
pues esto nos, no sé. Bueno, Es que no les voy a, es que tengo, eso me adelantaría a la conclusión. Ok. No puedo adelantarme eso, según Bueno, porque Bueno cierra de una manera un poco ruda, impía, que es la filosofía, que es el papel de la filosofía, ¿no? Destruir todo lo destruye y lo destruye. Entonces, esperemos un poco al final, si me permiten. De acuerdo, maestro. Aunque me recuerda esto a lo que decía Montaigne, recordando a Séneca, que decía, claro, es que yo solamente podría saber si soy feliz una vez que pueda concluir mi vida y entonces hacer el balance. Pero cuando concluyo mi vida muero, entonces es imposible dar respuestas. Ok, a ver. La paradoja de Montaigne, ¿no? Perfecto. Víctor Rodríguez Cigales dice, entonces el camino de la felicidad nos encamina a la senda del deber. ¿Esto es lo que es trascendental para mí, es el sentido de la vida o es un ideal estético? ¿Sí? Y en este sentido, ¿qué área cerebral interviene en estos procesos? Uy, no, eso no puedo responder a eso. Lo segundo, no, además, no sabría responder. Bueno, pero entonces sobre la relación de la felicidad y el deber. Sí, es muy buena, es también buena pregunta de estirpe kantiana, en el sentido de que la moral está dada en función del deber. Y también me gusta esta idea, tiene que ver también con la idea que es lo que a mí me cautivó de Saint-Exupéry, que ya dediqué una cápsula cultural a Saint-Exupéry, cuando con motivo de lo del Día del Niño, etcétera, y que todo el mundo recordaba el Principito, y dije, no, vamos a hacerle justicia a Saint-Exupéry porque Saint-Exupéry no se reduce al Principito. De hecho, el Principito yo creo que es importante, pero ¿no? Como dije, me lo mataron de éxito, entonces, porque su libro más conocido en la historia, y es el menos importante. Entonces, porque yo creo que Saint-Exupéry, precisamente, su obra y su vida estuvo marcada por el deber, pero no el deber como un imperativo a priori, de tipo kantiano, como un imperativo a priori, sino el deber como misión. Es decir, dice Saint-Exupéry, tú anclas al hombre en la tierra cuando le asignas una tarea, cuando le asignas un deber. Y entonces ahí podríamos decir que está la felicidad. Ahí yo lo podría decir, para responderte que sí a quien hace la pregunta, de Cerril me parece. El deber en este sentido de ver como una tarea, como una misión. Pero decía, esto me recordó ahorita al instante la película de Los Olvidados de Buñuel. Hay una parte en Los Olvidados que le dan un niño, uno de los niños que están ahí, no me acuerdo bien quién, ahorita se me van un poco los personajes, pero me acuerdo de una escena que fue clarísima, en la que un señor le da dinero a un niño, ¿no? A un niño pobre ahí que estaba, ¿no? En una situación de miseria, ¿no? Paupérrimo. Y entonces le da dinero y le dice, mira, ve y cómprame no sé qué. Y entonces el niño se le ilumina los ojos y dice, claro, sí, sale corriendo a cumplir esa modesta misión que le asignan, pero sale feliz, porque cuando te asignan una misión significa que alguien confía en ti. Y tú quiero que hagas esto, por la causa, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces está esta idea del deber de Saint-Exupéry que es preciosa, que es lo que recorre toda su obra. La felicidad está en el deber. El sentido de la vida está en el deber, no en la libertad, está en el deber. Ese es el asunto. Entonces, ok, y bueno, preocuparse por el cerebro, bueno, yo no me preocuparía demasiado, porque me suena un poco esto, con todos los respetos, estas cuestiones de neurociencia y eso, claro, y eso me sudan las manos, miren, me sudan. Caramba. Y bueno, ahora sí yo creo que cerramos con esta, que es muy interesante. Dice, según la hace Andrés Manuel, según Carl Jung, la felicidad perdería todo su significado si no fuese comprada por la tristeza. ¿Qué opina de esto? ¿Si no fuera qué? Dice, la felicidad perdería todo su significado si no fuera compensada por la tristeza. ¿Qué piensa qué interesante, de esto? Muy bien, qué interesante, claro que sí, desde luego. Porque esto destruye la idea de que la felicidad es un estado de contento, como diría Spinoza o los latinos, de contento permanente. Entonces es muy bien, desde luego, es decir, claro, sirve mucho esto para disipar la idea de que la felicidad sea el objetivo de la vida, porque es imposible que eso sea, porque solamente porque la felicidad como algo, estar alegre, ¿sí? Sonriente, eso no puede ser eterno, porque la vida está llena, es un conjunto de
de alegrías y de tristezas, de luces y de sombras, de cumbres y de abismos. Entonces, sí, me parece muy interesante esa fórmula para lograr entender el carácter dialéctico de la felicidad, el carácter contrapuntista, un momento de contento o un momento de placer tiene su contrapunto, ¿verdad? Su contrapunto dialéctico, y esa dialéctica es lo que nos mantiene en movimiento. Eso es lo que se me ocurre decir. Entonces es interesante la formulación de Jung. Sí. Perfecto, maestro, pues si le parece a usted bien, con esta pregunta cerramos y nada más le pediría a usted, para terminar, que si nos puede recomendar qué más leer para la próxima sesión, para nuestra última sesión. Pueden leer, pues, pueden leer el capítulo 5, el capítulo final del mito de la felicidad de Gustavo Bueno, que es precisamente adelantando trituración del principio de la felicidad. Okay. Eso pueden leerlo para el próximo martes. Okay. Son como 60 páginas y ahí ya nos encaminaríamos hacia el cierre de la sesión. Hay un libro precioso que yo les recomiendo también, que no lo olvidé ponerlo en la bibliografía, que es un texto precioso de don Antonio Gómez Robledo. Antonio Gómez Robledo fue una figura extrañamente, no lo suelo escuchar como una referencia importante dentro de la tradición intelectual mexicana. Me parece un grave error, una grave omisión, porque es una figura titánica, me parece a mí, del grupo de Agustín Yáñez, del grupo de Guadalajara. Él fue filósofo, católico, teólogo y fue diplomático. A lo mejor algunos conocerán nombres, el apellido Gómez Robledo suena inmediatamente a diplomáticos. En la actualidad, de hecho, hay un alto funcionario de la Cancillería que es familiar de ellos, de los Gómez Robledo. Yo tengo amigas también que son Gómez Robledo. Entonces, bueno, don Antonio Gómez Robledo fue uno de los principales traductores de Aristóteles y de Marco Aurelio y de Cicerón, me parece, en la espléndida, un orgullo nacional, colección de la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, que es esta gran colección de traducción de textos grecolatinos, latín y griego, que se hicieron en México, que se organiza en el contexto de los 40, animada, entre otras personas, por don Antonio Gómez Robledo y por Rubén Bonifaz Nuño. Esto es un orgullo nacional, porque hay muy pocas colecciones en el mundo tan completas, tan acabadas, tan bien hechas como las nuestras, de textos clásicos griegos y latinos. Entonces, Gómez Robledo es uno de los principales. Él tradujo la Ética Nicómaco, la Ética de Eudemo, tradujo las Meditaciones de Marco Aurelio. Hay una traducción de la... No, ese es de Pimentel. No, la política... creo que la política la traduce también Gómez Robledo. En fin, son varias las traducciones en la Grecorum, en la clásica Grecorum Romanorum Mexicana. Y el libro que les quiero recomendar, que es precioso, es uno que se llama Ensayo sobre las virtudes intelectuales, de Antonio Gómez Robledo. Es un libro del Fondo Cultura Económica. No sé si no sé si está en la Biblioteca Legislativa, habría que ver. No sé si también igual y se consigue en PDF por ahí. Y si no, háganse del libro, que es un tratado sobre el aristotelismo, sobre la virtud intelectual de Aristóteles y luego su sistematización en el cristianismo, Santo Tomás. Es un libro precioso, que se lo recomiendo muchísimo. Y bueno, tampoco no hay que desanimarse, no se trata aquí de que borremos la idea de que la felicidad sea importante, pero a lo mejor lo que vamos a hacer es quitarla del centro de la vida y simplemente ponerla como un componente más, pero no necesariamente el punto de fuga que orienta nuestra vida. Y a lo mejor lo interesante sería probar otras rutas, como la de las virtudes intelectuales aristotélicas. Eso se podría ser también una conclusión a la que podemos llegar. Pues muchas gracias, maestro. Este recorrido que hemos hecho el día de hoy, particularmente por estas 3 etapas que plantea Bueno sobre la felicidad y la religión, para llegar después a estos afinamientos que se han realizado particularmente dentro de la religión cristiana. Creo que nos ha planteado muchas inquietudes, muchas dudas, como podemos ver por las preguntas. Están moviendo muchas cosas nuestros asistentes y creo que nosotros mismos. Entonces, pues le agradecemos mucho esta luz que nos viene a dar. Y yo les recuerdo a ustedes entonces las actividades que tenemos. No me cansaré de decir que tenemos nuestra conferencia el día de mañana, ya la repitió nuestra directora.
reiteramos nuestra felicitación a todo el personal de archivo. Les invitamos a seguir participando. Ya vieron que hay este reconocimiento que vamos a dar nosotros a nuestros participantes. Y bueno, les esperamos en las demás actividades, nuestras cápsulas que ya hemos anunciado, pero que no me cansaré de anunciar. Particularmente recuerden que tenemos las cápsulas los miércoles y viernes a las 12 horas en el Facebook de Biblioteca Legislativa, los martes y jueves a las 17 horas en el Facebook de la Biblioteca General, y por favor siguen invitados a nuestra iniciativa Tan Lejos y Tan Cerca, enviándonos un video con sus lecturas favoritas de no más de 5 minutos a nuestro correo electrónico círculodelectura@diputados.gov.mx. Pues muy buena tarde, muchas gracias y continuamos el día de mañana, los esperamos. Muchas gracias, maestro Carballo. Hasta Adiós. luego. Gracias, maestro Carballo. Muchas Bye, profe, gracias. Bonita tarde y gracias.